Ya ven cómo son unos genios, cómo van a escuchar si no he hablado. ¿No le Y digo? además, y además, debes de felicitarme, Cris. Ya te diste cuenta que estas horas del partido y estoy en mis cinco sentidos, es decir, no estoy malito de la sobrepresión lumbar y cervical. Mm. Así es. No, pero ya Ya, desde las clases pasadas lo vi mucho mejor. ya, ahí vamos, gracias a mi familia, a ustedes, a Indecac. Aunque mis alumnos no lo crean, esa circunstancia de que estén aquí presentes me impulsa para mejorar cada día. No saben cómo le he As- dado vueltas a muchas circunstancias, lo que hemos platicado tú y yo el día lunes en UDK, y cómo tenemos Así que es. mejorar, porque tenemos que hacer cursos de excelencia y pretendo que este sea muy diferente a todos los que hemos dado, ¿eh? Así es, así es. Entonces vamos a estar, bueno, el doctor todavía tiene mucho para rato. Afortunadamente en cuestiones de salud ya está muchísimo mejor, doctor, Sí, claro, ¿no? ahí vamos. Y ¿Mm? anda ahí los chiquillos. ¿Se escucha? Sí, Sí, no, ando ya bien sabes las que traen vocecitas. al No, papá que no sabes. es que por eso dije, ¿es en serio que se va a conectar? ¿Me dieron permiso? Sí, porque dije que nos lo presten una hora, que nos lo Sí, presten claro, solo una hora, ¿no? sí, claro, porque ya sabes que Entonces, estos niños son. así es, cuando el doctor tiene a sus niños en casa, muy difícilmente se conecta, pero hoy afortunadamente nos concedieron una hora con el doctor Gerardo Campos Malagón, precisamente porque va a dar esta charla introductoria el doctor de lo que será el siguiente círculo de estudio con los días miércoles. Ya saben que está el doctor con nosotros. Va a estar los siguientes 4 miércoles a las 19:30 horas con temas de teoría del hecho delictivo y la probable comisión, el sobreseimiento y las causas excluyentes del delito, extintivas de la acción penal y ausencia de responsabilidad, el escrito de acusación y la teoría del delito, la responsabilidad y la punibilidad y el alegato de apertura y clausura. Aquí recuerden que esta sesión del día de hoy solamente es de forma introductoria. El doctor nos va a hablar de manera generalizada de estos 4 temas que va a estar desarrollando. Así es que los que todavía no se inscriben todavía están a tiempo y van a tener esta sesión gratuita para todos ustedes. Entonces, mi querido doctor, no sé si va a empezar usted con la charla para efecto Empecemos de que ya. si tuviera alguna duda alguno de los compañeros al final, se pudieran contestar esas preguntas. Claro que sí, ¿Sale? con gusto, así será. Bueno, pues adelante, mi querido doctor. Gracias, muy amable. Pues es un verdadero placer estar con ustedes, mis queridísimos amigos. Sabe muy bien que le aprecio bastante en DECAC, aprecio mucho a los amigos que de tiempo atrás ya he conocido. Por ejemplo, está mi amigo Edgar, que incluso he tenido el gusto que esté en audiencias allá en el Reclusorio Oriente, y el pobre Edgar ya nada más casi casi me dice con sus ojos en las audiencias: deje de patear ese pobre cadáver, ya está muerto, doctor, ya no le diga nada, ya, guarde silencio. A mi amigo Felipe, que bueno, Felipe, años de conocer ya a mi amigo, y además con el gusto de tenerlo constantemente entre el grupo de estudio, y no solamente aquí, sino en otros muchos lados. He contado a mi amigo Felipe, una persona que me llena de orgullo decir que es de las que estudian, igual que mi amigo Víctor, Joaquín, la bella Nancy Menchaca. Adrián no estudia, pero bueno, está con nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Adrián siempre es el que me echa burla. Héctorito, mi gran cuate, desde secretarios de acuerdos allá en el Reclusorio Oriente, Norte, que siempre hemos estado por allá. Aunque tiene, lo único malo del amigo Héctor es que tiene un amigo que se llama Andrés, ¿verdad? Pero pues, ¿qué puede hacer, no? Héctorito, el Diego, bueno, que el Diego ya lo sueño, ya creo que le voy a hacer una fotografía y la voy a poner en mi altar. Ya mi amigo Diego ahí lo tengo. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar, Omarcito. ¿Por qué quise darles una introducción a esta teoría del delito? Fíjate que de las circunstancias, mi queridísima Gaps, que tenemos que ver, Gaps, que además quiero decirles algo. Esa que está ahí, Gaps, que está en una fotografía, si no es juez, es porque no ha querido, ¿eh? Excelente abogada, excelente profesionista, excelente secretaria proyectista de sala, y además fue mi proyectista de juzgado. Que además de mi proyectista en juzgado fue mi secretaria auxiliar. Prácticamente esa gap, antes, sectorito, antes de pensar yo algo, ella tenía resuelto. Antes de pedirle una jurisprudencia, ya me la había enviado, ¿eh? O sea, a ese nivel de comprensión llegamos a estar en el trabajo, que era estupendo trabajar con ella. Y además una persona que te mantiene, Ramiro, siempre muy bien en el piso, ¿no? Con las resoluciones. Recuerdo, y se los digo ahorita, en una de ellas, para comenzar con esta introducción de teoría del delito, que
nos comisionan para llevar, no, ni siquiera nos comisionaron, Ramiro. O sea, nadie quería llevar un asunto de abuso sexual en la unidad, sí. Entonces me dice el subdirector de la unidad, el amigo de este Héctorín, me dice, oiga, doctor, es que nadie lo quiere llevar. Dije, a ver, ¿qué es? Un abuso sexual de un profesor en contra de una niña de 15 años. ¿Y cuál es la problemática que representa? Pues es que nadie lo quiere llevar. Asígnelo. Ya no le dé los tantos días que marca la ley porque ya tenía como 6 meses parado. Dije, asígnelo, nada más inmediatamente, déles 10 días para notificaciones y todo, y vamos a llevarlo. Y en la mañana llevo mis audiencias de control y por las tardes, a partir de las 3:30, 4, llevamos la de juicio para sacar ese asunto lo más rápido posible. Lo sacamos prácticamente 4 días, ¿eh? Pero fue un fallo absolutorio. Y a mí los fallos absolutorios, como el fallo es de viva voz y como Daniel Ramiro cuando va a una audiencia y hace sus alegatos de clausura, los hace de viva voz porque así marca la ley y él se toma la delicadeza de ponerse a estudiar para saber qué estructura va a dar los argumentos, yo también tengo la delicadeza que cuando lo escucho en esa misma estructura sin leer nada y sin prepararlo, también se los contesto. ¿Por qué? Porque la decencia que debe tener un juez, mi queridísima GL, es por lo menos contestar en la misma estructura argumentativa que las partes están realizando, ¿no, bro? Y entonces doy un fallo absolutorio, doy las razones, subo a la oficina y ahí estaba Gaby, te estoy diciendo que era como 7 de la noche y me dice, Gouchi, así me dice de cariño, ¿eh? Y yo también digo ya Gouchi, Gouchi, te admiro mucho, amigo, eres una fregonería y siempre te he querido mucho y la verdad admiro cómo resuelves. Pero este fallo me gustó más que todos los que has hecho. Dije, ay, ¿en serio, Gaby, sí te gustó? Sí, sí, me gustó, estuvo estupendo el fallo. Dije, oye, pues muchas gracias, ¿no? Ya que tú me lo digas después de prácticamente más de 14 años de trabajar juntos, ya que te diga tu auxiliar que es el fallo que más le ha gustado en 14 años, dije, pues muchas gracias. Y me dice bien chispa, Gele. Pero ¿cómo te atreves? Te lo van a revocar. Es un abuso sexual, perspectiva de género reforzada, se trata de una menor. Te van a llamar la atención. Ay, Gouchi, ¿cómo te atreves a hacer ese tipo de cosas? Dije, bueno, pues ya le eché la bendición, ¿no, reina? Dije, bueno, pues ya lo hice, ya lo dije de viva voz, nada más ahora todo lo que dije, redáctalo. Y Gaby sí tenía la atención de redactarlo, ponerle puntos y comas, separarlos, establecer la estructura de las ideas, y lo ponía por escrito de esta manera. El meollo del asunto es que utilizamos la psicología del testimonio. Establecimos que entre la convicción de culpabilidad y la presunción de inocencia no se había configurado la convicción de culpabilidad y por tanto la presunción de culpabilidad prometida por el Ministerio Público desde el alegato de apertura no se había dado. También establecimos la incongruencia que existía entre los distintos medios de convicción y por qué no se concretaban los elementos del tipo penal ni cómo se podría reconstruir el hecho material de la acusación. Y ese fue el motivo del fallo. Me van a decir, a ver, doctor, no lo entiendo. Fíjate nada más, Ramiro. El señor defensor, que fue bastante bueno, un defensor particular, déjame decirte, pone en evidencia, y digo en evidencia nada más por llamar, no hizo ejercicio de evidenciar contradicciones ni nada, solamente pone en evidencia que la víctima tenía 5 entrevistas. Y en cada una de las 5 entrevistas, en distintas fechas, evidentemente, con una distancia aproximadamente de un mes entre cada una de ellas, variaba los hechos, variaba las fechas, variaba incluso dentro de la misma escuela el lugar de comisión. Y basado en eso, se atacó la opinión técnica en psicología o la pericial en psicología. Se estableció que era una impresión diagnóstica, que la inspección y las fotografías realizadas por el policía de investigación y en su momento los peritos no servían de algo, que el dicho de la mamá, porque te digo que era menor de edad, pues no robustecía porque era un testigo de referencia, etcétera, etcétera. Y entonces yo estaba friegue y friegue cuando apeló, probablemente apeló el Ministerio Público, la seguridad jurídica, estaba yo friegue y friegue a las personas del área de amparos y apelaciones de la unidad 5. ¿Qué pasó? ¿Ya llegó mi apelación? ¿Qué pasó? ¿Llegó mi apelación? No, doctor, no, doctor. Y un día antes de que salga de vacaciones, me dicen, ah, por cierto, ya llegó su apelación. Lo volteo a ver, mi queridísimo Mata, y les digo, no, ¿por qué me aguardan mis fregadas vacaciones? Si me van a llamar la atención y me van a hacer procedimiento administrativo, ¿por qué me dicen antes de las vacaciones? Entonces que usted viene a preguntar diario, sí, pero es que yo los estoy molestando nada más. Y le digo, a ver, démela. Ya incluso le saqué una copia. Dije, me lleva la fregada hasta para estarme molestando copia me van a dar, ¿no? Me voy directamente, Gloria, a los resolutivos. Se confirmen sus términos. Y entonces voy directamente con mi amiga Gaby y le digo, oye Gaby, ya llegó aquella. ¿Y cómo nos fue este Gouchi? Nos la confirmaron. Ya se la muestro la resolución, la ley, dice, oye, muchas felicidades, dice, de las pocas. A los 15 minutos, Ramiro, como 10 15 amigos jueces por WhatsApp y por teléfono,
mandándome mensaje, oye, Malagón, que te confirmaron una resolución de abuso sexual de un maestro en contra de una menor. Así es, que una absolutoria, sí, y en sus términos, sí. No seas gacho, compártenoslas para saber cómo lo hiciste, porque todas nos las están revocando y todas son condenatorias, ¿no? Ya algunos se las envié, otros no se las pude enviar, sino se les envió posteriormente. Y me decían, oye, es que nosotros no lo hemos argumentado así, pero la consecuencia ha sido que nos han revocado. Y les decía, es que ese es el problema, muchachos, efectivamente, de no tener en cuenta la teoría del delito, la teoría de los derechos humanos y el razonamiento promotor. Fíjense, empezando por ahí, leía si hay gente conectada de la especialidad en juicios orales, leía los comentarios, todos los comentarios que ustedes hacen, yo los leo. Leía los comentarios en relación a algunas problemáticas en algunas materias y tomamos la decisión de hacer las reposiciones de alguna circunstancia para tal efecto. Y decía uno de mis compañeros que aprecio mucho su comentario porque nos ayuda a crecer como institución. Yo pensé que en razonamiento jurídico, en argumentación jurídica íbamos a ver a Tulmin. Y cuando leía ese comentario decía, es que vieron a Tulmin. Sin embargo, no saben que vieron a Tulmin. A ver, doctor, no lo entiendo. Tulmic, Neil McCormick y muchos autores no hacen más que lo que en México hacíamos anteriormente. Sencillamente ellos los llevan desde el momento de la filosofía, de la argumentación y de la finalidad del derecho. Y me explico. Cuando nosotros estamos precisamente en el inicio de una carpeta de investigación, Héctor les podrá decir, con detenido, el primer contacto que se tiene con la persona detenida no lo realiza el Ministerio Público, sino quien lo detuvo, que puede ser desde un particular o puede ser una autoridad. Pero el primer respondiente, diría mi amigo Héctor, que es el elemento de la policía en términos del artículo 17 de la Ley Nacional de Registro de la Detención, tiene la obligación de practicar inmediatamente el registro después de que la persona permanece en su custodia. Quiero destacar esta parte para que lo vayamos argumentando. Permanece en su custodia. Me van a decir, oiga, no desde que lo detiene, es que no necesariamente detiene el policía. Puede tener un particular. Y ese particular, ¿qué obligación tiene? Ponerlo a disposición de la autoridad. Y esa autoridad no necesariamente es policía. Esa autoridad puede ser el presidente municipal. Y el presidente municipal tiene la obligación de ponerlo a disposición de quién? De la policía y del Ministerio Público. Luego entonces, fíjense por qué el artículo 7 habla de custodia. Pero ahí, Omarcito, chécate algo. Cuando el primer respondiente recibe a una persona o este propiamente la detiene, tiene la obligación en términos del artículo 18 de la Ley Nacional del Registro de la Detención de practicar el registro inmediato de la detención. El que, quiero destacar, dice la ley deberá de contener al menos los siguientes elementos. Dice al menos. ¿Qué significa, Víctor? Que son los mínimos necesarios. Y voy a destacar solamente cuatro de ellos, porque dice nombre, edad, sexo y quiero destacar el cuarto de ellos, Macaer. ¿Por qué el cuarto de ellos lo quiero destacar? Porque dice el día y la hora de la detención y los motivos que la originaron. Y de aquí comenzamos, mi queridísima reina, con una problemática que en los diversos cursos de capacitación, Eduardo, nos dijeron que no existía. Porque te acuerdas que cuando comienza esto del sistema acusatorio, las primeras vicisitudes de este, lo primero que dijo una institución muy prestigiada al sur de la Ciudad de México es que desaparecía la teoría del delito y daba paso a la teoría del caso. Y muchos de los grandes autores de teoría del delito, otros investigadores como mi amigo Rubensito Quintino, decían, ¿y ahora qué va a pasar si no vamos a tener teoría del delito? Según decía el área de investigación de la que él dependía de ese instituto. Rubensito, como su perspicaz forma de ser lo indica, pues él establecía exactamente lo contrario. Y algún día estando en Acapulco comentábamos exactamente ello. Me va a decir, doctor, pero es que a mí todos los cursos me han dicho teoría del caso, teoría del caso. No, se basa en la teoría del delito en un elemento estructural que ustedes siempre han escuchado, Eduardo. ¿Cuál es? Dame los hechos que yo te dé el derecho. A ver, no lo entiendo, doctor. ¿Sí? El Ministerio Público, como lo hacía en el sistema anterior, él no proponía cuerpo del delito, él proponía una conducta que consideraba típica. Y el que examinaba si se reunían o no los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad en el auto de plazo constitucional no era el MP, era el juez. Y quien decretaba, y por eso le llamábamos al auto de plazo constitucional, formal prisión o sujeción proceso, cabeza de proceso, era el que dictaba el juez. ¿Eh?
Pero además, la estructura que siempre se manejó, Omar, no era la estructura cualquiera. Era una estructura metodológica basada en el derecho penal. De ahí que Tulmen, cuando esté hablando de este tipo de razonamiento, nos está diciendo que por más que tú quieras parecer un investigador o un científico, tú no eres científico, tú eres un abogado. Y por tanto, hablas el lenguaje de los abogados y específicamente el lenguaje del derecho penal. Mi amigo Héctor les diría, desde que yo era secretario de acuerdos, siempre escuché en los pliegos de consignación o los leía que decía, el cuerpo del delito, tipo previsto en tales artículos del Código Penal, lo fue cometido por tal, y los hechos que suscitaron fue que el día fulanito de tal, siendo aproximadamente tales horas, al encontrarse la víctima fulanito de tal, etcétera, etcétera, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Dicha conducta se considera típica, antijurídica y culpable y que además establece la probabilidad en su responsabilidad. Palabras más, palabras menos, se acuerdan que así venía en el pliego de consignación. Sí, doctor, pero ¿eso qué tiene que ver? Es que en el sistema anterior nos decían, Ramiro, que eso se trataba de los hechos circunstanciados en tiempo, modo, lugar y ocasión. No cualquier hecho, diría Tulmi, cae en el campo del derecho penal, sino solamente aquel hecho que es jurídicamente relevante. A ver, doctor, no lo entiendo. Sí, en una conducta delictiva, por ejemplo, en donde Reina pasara con su novio y tuviera relaciones sexuales en algún lugar de paso y tuvieran relaciones sadomasoquistas, donde fuera esta golpeada por aquel y ella golpeara a este, saliendo de aquel lugar, imagínense que los hermanos de mi amiga vieran salir del lugar el vehículo del novio y y a Reina toda golpeada y que le pidieran elementos de la policía que detuvieran el vehículo porque su hermana va toda golpeada y que detuvieran a la persona y que le preguntaran, oiga, ¿de dónde viene? De tal lado. ¿Qué hizo ahí? Le puse la cópula y por medio de la violencia, oiga, pero viene la señorita toda golpeada. Sí, así es. Queda usted detenido por violación en flagrancia, diría Reina inmediatamente. Supongamos que dijeran esto los policías, porque ya sé que van a decir, ahí no hay flagrancia, doctor, ya lo sé, pero supongamos que dijeran esto los policías, porque acuérdense que ellos no la califican. Dijera mi amiga Reina, oiga, permítame, yo tengo 25 años y yo le di autorización. Es una conducta, me queda claro, pero no es una conducta típica, no es una conducta jurídicamente relevante. No todo lo que cae en el campo del derecho penal es jurídicamente relevante. O sea, doctor, ¿cómo? Que no lo que cae en el campo del derecho penal debe ser jurídicamente relevante, debería. Sin embargo, hay ocasiones en donde en las proposiciones de los controles de la detención se proponen conductas que son jurídicamente irrelevantes. ¿Y por qué son jurídicamente relevantes? Porque no se actualiza la conducta o porque esa conducta no se adecuó a algún tipo penal. Pongamos un ejemplo, Ramiro, para que tú veas. Una ocasión en un control de la detención, a ver si se acuerda Gaby de este, en el reclusorio sur, de pronto nos toca el siguiente asunto. Son dos chamacos, detienen nada más a uno, que les encuentran cerca de 150 tarjetas tanto del metro como del Metrobús, cuando eran tarjetas por separado que le decían a los usuarios del metro, oye, te vendo esta tarjeta, trae 150 pesos de recarga, si me compras dos, te la vendo en 200 pesos, también la otra trae 150 pesos de recarga. La gente decía, o sea, son 300 pesos, ¿cuánto me la vendes? Dame 150. Pues la gente los pagaba, Ramiro. De repente comenzaron a ver en el metro que esto se daba habitualmente y los detuvieron y los pusieron a disposición en flagrancia este chamaco por un ilícito del 336 del Código Penal para la Ciudad de México, es decir, la utilización de tarjetas para el pago de bienes y servicios sin la autorización de quien pueda disponer directamente de ellas o sin consentimiento de quien pueda disponer de ellas. Y entonces los ponen allí. Y cuando me están planteando el control de la detención, Héctor, lo primero que comienzo a pensar, dije, a ver, ¿cómo? Las del Metrobús es de una asociación público-privada. O sea, no son propiamente de una asociación pública. Las del metro sí son del sistema de transporte colectivo. Me van a decir por qué. Porque la ley de títulos y operaciones de crédito contempla aquella clonación de tarjetas o falsificación de tarjetas, pero en materia mercantil, pero también puede constituir un delito. Mientras que las del metro es de una asociación pública, mientras que las del Metrobús eran o son de una asociación público-privada, es decir, de particulares o con injerencia pública. Y entonces comienzo a pensar, Omar, dije, ¿qué conducta delictiva será? No puede ser que por las del metro pueda ser una y que por las del Metrobús pueda ser otra. Reviso rápido la ley de títulos y operaciones de crédito y digo, es que pueden cuadrar las del Metrobús aquí y las del metro aquí. Y de repente empiezo a escuchar con más detenimiento.
Asesoría jurídica, algo que manifestar, nada que decir. Defensa, sin aclaraciones. Y le pregunto, Ramiro, al Ministerio Público en términos del 97 párrafo primero, le digo, Ministerio Público, las tarjetas que estas personas vendían y que fue detenido con ellas, ¿a quién pertenecían? Y me dice, al metro y al metrobús. Digo, entonces fueron robadas del sistema de transporte colectivo metro y del metrobús. No, su señoría. A ver, entonces, ¿cómo que les pertenece? ¿Quién se las entregó? Es que fueron tarjetas que fueron vendidas por el metro y por el Metrobús a alguna persona. Después estas personas fingieron la recarga y realmente no tienen una recarga de lo que dicen, sino una recarga de 20 pesos cada tarjeta. Por tanto, estaban vendiendo tarjetas con recarga de 20 más 20, 40 por 150 pesos. Me le quedo viendo al Ministerio Público y asesor. Es cierto, señoría. Defensa, sí. Pues eso no es ningún delito de tarjetas. Eso se llama fraude. Porque esas tarjetas, para incurrir en la conducta de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito o en las del Código Penal, tienen que ser utilizadas sin la autorización de que pueda disponer de ellas. Me queda claro, Mar, que cuando tú te presentaste al metro y compraste la tarjeta, tú hiciste una contratación y en ese momento esa tarjeta, ¿a quién le pertenece? Te pertenece a ti. Igual con la del Metrobús. Y entonces les digo, no hay ilícito. ¿Por qué? Porque es un fraude realmente y el fraude es un delito que se persigue de querella. ¿Dónde están las víctimas del fraude, las que pagaron por esas tarjetas? No tenemos ninguna, no existe ilícito. Sin embargo, ahorita que ustedes, alguno que se vaya a subir al metro, se van a dar cuenta que en algunos vagones viene pegado incluso vender tarjetas del sistema de transporte colectivo sin la autorización del transporte es un delito del 336. Dirá mi amigo Hugo, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque sí están vendiendo, sí es una conducta, reina, pero esa conducta no se adecua al tipo penal, ni de tarjetas, ni el de la ley de títulos de operaciones. ¿Y por qué me vas a decir que no se adecua? Porque las tarjetas tienen que ser vendidas sin la autorización de quien pueda disponer de ellas. Y quien puede disponer de ellas es quien las compró, ¿no? Porque al comprarlas salen de la esfera del transporte colectivo metro, ¿no? Ya son tuyas, ¿no, Cro? ¿Qué puedes hacer con esa tarjeta? Lo que yo quiera, doctor, desde dársela a mi mamá para efecto de que ella se transporte hasta romperla, tirarla. ¿Sí me explico en ello? O sea, doctor, lo que usted nos está diciendo entonces es que esa conducta no puede ser cualquier conducta a la que se adecua al tipo, no. Pero además dirá mi amigo Omar, pero es una conducta bajo una estructura metodológica de análisis. Por eso Héctor les dijo, el día fue lento y tal. Oiga, ¿y qué estructura metodológica de análisis es? Les dice mi amigo Diego Perdomo. Se llama Iter Criminis en su aspecto externo, doctor. Y todo el código lo va a mencionar. Sin embargo, nos dijeron, Ramiro, que eso ya no existía. A ver, doctor. Díganos por qué dice usted eso. Pongamos un ejemplo, Ramiro. Formulación de la imputación. Ya no me voy a meter al control. Te voy a decir la formulación de imputación, el 311. Dice que el Ministerio Público deberá manifestar el hecho atribuido, la calificación legal, la fecha y lugar y modo de comisión, la forma de intervención y quién te acusa. Inmediatamente Héctor va a decir, ¿sabe qué nos acaba de recetar, doctor? Sí, el pliego de consignación del sistema anterior. Porque el pliego de consignación del sistema anterior decía que se ejercía la acción penal por el cuerpo del delito, robo calificado, tipo previsto en los artículos tal, y los hechos que realizó son que el día fulanito de tal, y en ese hecho decía la forma que intervino y quién lo acusaba, doctor. Así es. Y les dirá a mi amigo Héctor, incluso doctor, cuando llegaba en el sistema anterior la averiguación previa, el secretario o el personal que iba a tomar la declaración preparatoria sabe que le leía al indiciado para efecto de tomar la declaración preparatoria que el pliego de consignación. Y una vez que lo leía, se le preguntaba que si lo había entendido. Si lo había entendido, se le preguntaba si quería o no declarar y se le permitía previamente hablar con su defensor para ver si declarara o no. Y después 72 o 144 horas. Así es, doctor, ¿no nos acaba de recetar con ello la formulación de la imputación? Sí, me va a decir inmediatamente mi amiga Hele, pero ¿por qué, doctor? Porque acuérdense, y siempre se los he dicho, que cuando el legislador, mi niña preciosa, habló de la vinculación a proceso, fue un añadido muy mexicano del sistema mixto al acusatorio.
Y en este añadido, hasta la denominación tuvo una tan mala suerte que decían, ¿cómo le vamos a llamar esta determinación intermedia? Y entonces alguien dijo, llámale sujeción a proceso o auto de plazo constitucional. Sin embargo, aquí mi amigo Eduardo les va a decir, oigan, espérate. Hablarle de auto de plazo constitucional es un error. ¿Por qué? Porque entre la constitución de aquel entonces y los códigos procesales siempre hubo una ambivalencia. No te entiendo, Lalo. ¿Por qué dices que hubo ambivalencia? Porque la constitución terminó hablando de auto de plazo constitucional, doctor, pero los códigos procesales no hablaban de auto de plazo constitucional. Hablaban de auto de formal prisión, sujeción a proceso o libertad por falta de elementos para procesar. De hecho, si usted revisa el 297 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, usted va a ver que dice, todo auto de formal prisión contendrá los siguientes elementos. Y la sujeción a proceso ni siquiera tenía un artículo propio, fue un añadido, un 304 bis, porque antes se dictaba o sea, en formal o en libertad, pero no existía la sujeción hasta la reforma de 84. O sea, doctor, que incluso la denominación de vino del sistema mixto, sí, pero ¿por qué, doctor? Va a decir mi amiga Gele, porque no se le olvide que mucho de lo que tenemos actualmente le copiamos al modelo procesal penal chileno. Y en Chile, doctor, nunca transitaron del sistema inquisitivo al mixto, como sí se transitó en México. A ver, no te entiendo, Eduardo. Malamente le decimos a todo doctor que abandonamos el sistema inquisitivo. No, doctor, en México tuvimos sistema mixto. En Chile tenían sistema inquisitivo y del inquisitivo en un cambio de 180 grados transitaron al acusatorio. En México teníamos el mixto y transitamos al sistema no en un cambio de 180 grados, porque gran parte de esto ya lo teníamos estructurado. Así que lo que ocurrió en México cuando muchos instructores me dicen eso fueron grandes mentiras. Y eso es lo que ocasiona graves problemas en las audiencias tanto de control como formulación para la vinculación. Y me explico, Gel. Cuando te está hablando, quiero que escuches. Cuando te dice el hecho atribuido, dime si no el Ministerio Público dice, señor Hugo Olivares, también amigo de muchos años, que por cierto, Hugo está igual que yo. Primero sube de peso y después baja cada rato y así anda el buen Hugo, ¿verdad? Perdón amigo, Hugo, ya tenía muchos kilos que no te veía. Digo, muchos años que no te veía. Porque mi amigo Hugo, la última vez que lo vi más delgadito. ¿No? Pero bueno, también yo ando así, subo y bajo luego, Huguita. ¿No? Fíjate, mi queridísima Gele, dime si no empieza el Ministerio Público. Y los hechos que se le atribuyen son que el día tal, no. El 311 dice el hecho atribuido. El hecho atribuido es el hecho que alguien realizó desde el punto de vista jurídico, es decir, la denominación legal, robo calificado, tipo previsto en los artículos tales, tales y tales. Y la fecha y lugar se llaman actos preparatorios. A ver, doctor, no lo entiendo. Los hechos, Omar, siempre se han estructurado en el derecho penal con base en el iter criminis, tanto en su aspecto interno como externo. Es más, Juanito me diría, mis profesores de la licenciatura siempre me dijeron que el derecho penal no podía intervenir en la fase interna, o sea, es decir, la ideación, la planeación y la consecución de alguna conducta, porque no puede intervenirse en el cerebro de una persona. Sin embargo, dirá Diego, sí, pero eso es para un sistema de justicia penal ordinario y tradicional, porque ¿qué crees? Que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en la reforma de 2008 subsistieron tres sistemas. Sistema ordinario, con teoría del delito ordinaria, como la conocemos, y su sistema oral. Sistema de delitos de peligro abstracto, como un sistema mixto. Doctor, ¿cuáles? Delincuencia organizada, trata de personas, terrorismo, robo de vehículos, secuestro. Doctor, ¿qué no son los delitos de lo que se denomina en base de la delincuencia organizada? Sí. Y en delincuencia organizada es atribuible la conducta no desde la realización de una conducta factualmente hablando, Diego, sino desde la sola planeación de constituir una empresa criminal. Si revisan la definición de delincuencia organizada, que dice cuando tres o más personas se reúnan con la finalidad de cometer alguno de los delitos previstos en tal, fíjate, la reunión con la finalidad, aunque no lo cometas, GL, que es delictivo. Y entonces eso se va a llamar fase interna. O sea, doctor, en la delincuencia organizada sí se analiza la fase interna, para eso es el arraigo, ¿no, Mar? El arraigo es te detengo para investigarte. Por eso mucha gente que es arraigada, reina, después del tiempo del arraigo,
salen libres porque no pudo determinarse qué conducta delictiva pretendían realizar. O sea, a ver, doctor, póngame un ejemplo muy viejo. Les dirá Moisés, ¿se acuerdan de la tuta que lo acaban de trasladar a Estados Unidos? Sí. ¿Qué fue lo que pasó en Michoacán? Es más, diría Joaquín, le llamaron el Michoacanazo, que sale un video, proyecta Canal 2, donde dice que muchos presidentes municipales de Michoacán estaban desayunando con la tuta. ¿Qué pasó con esos presidentes municipales en el sexenio de Calderón? Los arraigaron a todos, doctor. Oye, ¿y por qué los arraigaron si nada más se habían reunido para desayunar? La sola reunión es potencialmente peligrosa, doctor, porque son gente del gobierno que podría estar inmiscuido para la planeación de conductas delictivas. Por tanto, la sola reunión implica la detención de estos a través del arraigo para investigarlos. O sea, doctor, esto significa que existe una fase interna en este sistema mixto de delincuencia organizada que es susceptible de analizar, sí. Y después viene la acción penal por particulares. Tres sistemas de justicia penal subsisten en aquella época. Quiero destacar el primero de ellos. ¿Por qué? Porque cuando mi amigo Mata Coronado me está hablando de esto, es decir, de la autovinculación a proceso y de la formulación de imputación, eso es lo que dice la exposición de motivos de junio de 2008. En el dictamen correspondiente a las páginas 20 y 21, a manera de ejemplo, Mata, se habla de que la flagrancia es un instituto que ha sido perfectamente desarrollado en el derecho procesal penal mexicano, pero que ha sido llevado hasta extremos inconcebibles por las legislaturas locales, quiero destacar porque así lo dice, hasta llevarlo a la flagrancia equiparada, lo cual rompe cualquier parámetro de protección de derechos, tanto nacionales como internacionales. Por tanto, en la reforma de 2008 se propone, Reina, la desaparición de la flagrancia equiparada, dirá mi amigo Hugo, y de hecho cuando se publicó el decreto de reforma constitucional, en el mismo decreto dice en el transitorio que la flagrancia equiparada desaparece del ordenamiento jurídico penal mexicano al día siguiente de su publicación. No obstante, la vacatio de 8 años para el sistema acusatorio. Pero dice ahí, mi queridísimo Moy, y esa es una parte muy interesante, que la flagrancia para ser entendida viene de una circunstancia a través cualquier particular al observar un hecho sin ser abogado puede considerar que es necesario detener a otro por estar realizando alguna conducta ilícita, con la obligación de ponerlo a disposición del Ministerio Público, de la policía o de la autoridad más cercana. Este concepto de flagrancia, que ustedes lo conocen perfectamente, conlleva también establecer algo que el legislador señala en la página 21 que entonces la flagrancia como conducta presupuestaria de esta se basa en el iter criminis en su aspecto externo. Y lo dice textualmente en la exposición, es decir, los actos de preparación. Multívocos o equívocos, que su sola interpretación no permite determinar la existencia o no de un hecho delictivo. Sin embargo, constituyen un antecedente necesario. Y aquí mi amigo Diego va a decir, claro, el día, la hora y el lugar. Que vaya Reina caminando por la calle, que se vaya acercando por su espalda Hugo Olivares y que estire sus brazos al cuerpo de Reina, no significa que la vaya a violar o que vaya a abusar sexualmente de ella. Hasta ese momento, Macaer, ¿qué conducta está realizando? No sabemos. ¿Qué tal si es su esposo? ¿Qué tal si es su hermano? ¿Qué tal si es su amigo? ¿Qué tal si quiere realizar un abuso sexual o una violación? No sabemos. Por eso el acto preparatorio es multívoco o equívoco. Su sola interpretación no permite determinar la existencia o no de conductas delictivas. Sin embargo, constituye un antecedente necesario, Rey. A eso se llama, en la formulación de imputación, fecha y lugar. Oiga, doctor, ¿y a poco eso viene para la vinculación a proceso? ¿Ya revisaron el 317 fracción tercera? Todo acto de vinculación a proceso contendrá circunstancias de tiempo y lugar, actos preparatorios. Un acto preparatorio, Oscar, mi amigo Oscar Cerqueda, que también tiene muchos años que lo conozco, un acto preparatorio deja de ser acto preparatorio cuando se convierte en unívoco, finalístico y penalmente relevante. Es decir, cuando permite determinar, mi queridísima Ileanita de allá de los Yucatáns, cuando permite determinar derivado de los movimientos corporales y manifestaciones verbales, la intencionalidad del sujeto. Y aquí, Macar, tenemos un problema, porque aunque quiero mucho a algunos de mis amigos, hay alguien que te dice, los delitos culposos no tienen iter criminis. A ver, los delitos culposos tienen una vida, solamente que la culpa no tiene tentativa.
porque un acto preparatorio deja de ser tal y se convierte en ejecutivo cuando con univocidad y finalidad permite determinar la intencionalidad del sujeto. Y esta intencionalidad le van a llamar ustedes delito doloso. Y solo el dolo tiene tentativa. Solamente una conducta dolosa puede ser tentada. Pero una conducta culposa que no tenga tentativa no significa que no se pueda consumar, porque mi amigo Marta Coronado puede ir conduciendo su vehículo. Conducir su vehículo por sí solo no es conducta delictiva. Puede ser alguna situación peligrosa. ¿Por qué? Pues porque los vehículos, por su propia naturaleza, reina, la velocidad que desarrollan puede producir un accidente. Sí, doctor, pero que uno vaya conduciendo, aunque es una conducta peligrosa, no significa que sea delictiva. Pero cuando Hugo conduce inapropiadamente, negligentemente, con impericia, con imprudencia y atropella a una persona, bueno, en sí, se produce una lesión o un homicidio. Y eso se llama consumado porque se concretan los elementos de la descripción normativa del tipo penal. Es decir, después de los actos preparatorios, van los actos de consumación, que pueden ser instantáneos, permanentes o continuados. O sea, doctor, lo que dijo el legislador entonces en la reforma de 2008 es que para que haya flagrancia, primero tiene que haber un hecho generador basado en el iter criminis en su aspecto externo que nos permita determinar el hecho ilícito. Sí, aparentemente. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque los particulares no lo determinan, ni siquiera el policía, ni siquiera el presidente municipal. Será el Ministerio Público durante el periodo de retención en el 149 párrafo primero. Calificará de legal o no la detención en flagrancia, porque el último elemento, Lalo, de el iter criminis se llama agotamiento y frustración del agotamiento. ¿Qué significa esto? El agotamiento es el daño social que una conducta delictiva representa en caso de quedar impune. Se frustra el agotamiento, Nancy, cuando quien realizó la conducta es detenido. Díganme si no, todos ustedes que ya tienen experiencia en el sistema acusatorio, cuando van a un control de detención, les dan los actos de preparación, los actos de ejecución, los actos de consumación y la forma de detención de los policías. Pero eso, ¿cómo le dice Macaire el MP? El hecho fáctico, el hecho circunstancial. No es un hecho fáctico ni circunstancial. Porque ¿quién escoge los actos preparatorios ejecutivos de consumación y agotamiento? No es la víctima, Macaire. Los escoge el MP en la entrevista que le realiza a la víctima. ¿Por qué dice eso, doctor? Porque va a decir mi amiga Hele, porque en esencia lo que nos acaba de narrar, doctor, surge del dicho de la víctima o del testigo presencial del hecho. ¿Por qué? Porque a la víctima o al testigo presencial, ¿qué le consta? El día, la hora, el lugar, cómo se acercó el sujeto, cómo realizó los tocamientos o la cópula, cómo la amenazó, pretendió huir y fue detenido, ¿sí o no, Hele? Sí, doctor. Entonces, lo que usted me está diciendo, que lo que obra en un control de la detención y que será el hecho materia de la formulación de la imputación, no es más que el iter criminis en su aspecto externo, ¿sí? Una metodología jurídica escogida por el Ministerio Público, tanto en estructura como contenido, para completar los elementos del tipo. A ver, doctor, es que esa parte no la entiendo. Fíjate, Gele, y aquí es muy importante que vayamos al protocolo sobre la legalidad de las detenciones de la Corte en su página número 26, porque aquí, con todo el respeto, lo digo para operadores jurídicos de Dinamarca y a veces esos países bananeros, que cuando ustedes hablan del Registro Nacional de la Detención, les dicen, eso es de carácter administrativo. Falso. El artículo 18, último párrafo de la Ley Nacional del Registro de Detención, dice que el policía tiene la obligación de practicar el Registro Nacional de la Detención, Juan Sierra, con independencia del informe de policía. Son dos registros con naturaleza jurídica similar, Nancy, pero que aseguran elementos diversos. Uno, dirá Gaby, es que el IPH es de orden interno, doctor. Ahí la policía lo puede realizar de tal manera que lo puede alterar en cualquier momento. Sin embargo, el Registro Nacional de la Detención no lo controla el policía que está realizando la detención, porque tiene que reportarlo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no, GL? Y así lo dice el artículo segundo y tercero de la ley. Por tanto, ese registro, Joaquín, es un registro informático que depende de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, del secretariado. No depende de la local, ¿eh? Oiga, doctor, ¿pero qué nos quiere decir con eso? Fíjate que en el amparo 2190, diagonal 2014, la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación estableció la trascendencia del informe de policía homologado. Y quiero destacar, Hugo, lo que dice. ¿Por qué? Porque dice Leana que el informe de policía homologado
constituye la base de la formulación de la imputación que realizará en su momento el Ministerio Público. Destaco, constituye la base de la formulación de imputación que en su momento realizará el Ministerio Público, pues contiene los elementos que proporcionó la víctima en la forma en la que se cometió el delito, como el día, la hora, el lugar, los actos ejecutivos, los actos de consumación, la forma de detención. Me va a decir Gele, a ver doctor, ¿por qué? Cuando va la policía circulando, Gele, y de repente alguien les hace señas, ¿por qué se detiene el policía? Porque alguien les hizo señas. Cuando les hace señas y les dice, aquel sujeto que vaga ya corriendo me acaba de robar, deténganlo. Van inmediatamente Nancy y lo detienen. No le consta al policía si es cierto o no que lo robó. Detienen porque la ley de seguridad pública les obliga a la detención, ¿cierto o no? Una vez que lo detienen, la víctima les proporciona todos los elementos estructurales de la forma del hecho y el policía lo pone a disposición del Ministerio Público no porque le conste el hecho, sino porque tiene una causa probable que le dijo la víctima en los actos de preparación, ejecución, consumación, agotamiento y frustración. Y de hecho, cuando llega a la agencia GL, el primer contacto que se tiene con el hecho no es con la víctima, es con los policías que ponen a disposición al imputado, ¿no? Porque los policías llegan con el MP, hablan con él. Ahí voy, Gerardito, no se preocupen, déjenme darle la explicación y con mucho gusto ahorita les doy el uso de la palabra a todos para que puedan ir preguntando, pero quiero ponerles en contexto para que vean las malas mañas que tenemos por parte de muchos operadores jurídicos, incluyendo jueces, ¿eh? Pero no voy a decir jueces de la Ciudad de México, voy a decir jueces de DINA, ¿de acuerdo? Países bananeros, porque aquí en México ya saben que somos unas truchas cuereras y tenemos hasta mejor sistema de salud y de justicia. ¿Mm? Aquí se respeta la ley por cualquier circunstancia. No se rían, que es cierto. ¿Mm? Fíjate, mi queridísima GL, esto significa que cuando el policía llega, primero se entrevista con el MP, va la víctima, va el imputado detenido, el policía le manifiesta los hechos por cuales está poniendo a disposición. Técnicamente, el policía ya debe llevar el Registro Nacional de la Detención elaborado y también el IPH, ¿no? Y es precisamente ello lo que permite al Ministerio Público, por principio, determinar si están en presencia de un posible hecho o no delictivo. ¿Por qué, doctor? Porque si ese hecho no es delictivo, el concepto del MP lo mandará al cívico, al oficial conciliador, al que tú quieras, pero no será de agencia. Pero también puede ser que ese hecho, Diego, ni siquiera cerca de la circunscripción de trabajo de la coordinación territorial del Ministerio Público, sino sea de otra, ¿no? O de alguna especializada, no lo sé. Pero ¿de dónde lo determina el MPGL? Pues del dicho del policía y del IPH y del Registro Nacional. Oye, Ileana, ¿pero por qué del Registro Nacional? Porque el artículo 18, en su fracción cuarta, dice día y hora de la detención, se llama flagrancia, y motivos que la originaron, actos preparatorios, ejecutivos y de consumación. O sea, doctor, que el legislador dijo que el iter criminis en su aspecto externo es susceptible de apreciación en el control de detención, sí, pero también dijo en la reforma GL, y este hecho no puede ser cualquier hecho. Para que ese hecho sea jurídicamente relevante, debe de adecuarse una descripción del tipo prevista en la ley. O sea, doctor, que va a haber una conducta, metodología jurídica con un contenido material dirigido a la concreción de los elementos del tipo, ¿sí? Y si esa conducta se adecua a este tipo, tendremos una conducta jurídicamente relevante que dijo, escuchen, que dijo la exposición de motivos del control de la detención que se va a llamar a eso hecho con apariencia de delito. Oiga, ¿por qué hecho con apariencia de delito? Porque en el Código Nacional, dentro de las circunstancias, tomando en cuenta la teoría de los principios, la redacción que utilizó en su momento el legislador resultó ser tan pésima que utilizó conceptos jurídicos mexicanos para institutos que no se comprendieron. Me van a decir, Ramiro, ¿por qué? Porque el artículo 146 del Código Nacional dice que se podrá detener a una persona en el momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo. Y delito, dirá mi amigo Eduardo, dijo la Corte de muchos años atrás, es lo que se analiza en la sentencia y no en resoluciones intermedias. Pero además dice Eduardo, y otra jurisprudencia dijo que podían utilizarse las jurisprudencias del sistema anterior al actual siempre y cuando no tergiversara la naturaleza de los institutos. Y de ahí que vino el primer problema para la Ciudad de México el 5 de enero de 2015. ¿Qué vamos a hablar de flagrancia? Porque si hablamos de delito,
No habría detención en flagrancia jamás. ¿Por qué, doctor? Porque flagrancia es lo que se ve, perdón, lo delito es lo que se ve hasta el fallo condenatorio, ¿no? Mientras que la flagrancia por naturaleza es te detengo para investigarte y en el otro ya te investigué, ya te procesé y hasta te sentencié o ya te dicté el fallo, ¿no? Y entonces, haciendo esta exploración en la de motivos, Moisés, encontramos que la misma exposición dice, y por tanto, para un control de la detención habrá un hecho con apariencia de delito, que se integra por dos elementos, la conducta y su tipicidad. Por eso decía que el Ministerio Público propone conductas jurídicamente relevantes. Me van a decir, doctor, pero eso se oye bien bonito, ¿y cómo lo argumento yo en una audiencia? No lo argumenta en audiencia, usted lo vive. ¿Cómo que lo vivo? Sí, cuando mi amigo Moy se presenta, porque le hablan los amigos, que está detenido cierta persona ante el Ministerio Público, primero pregunta si efectivamente está o no detenido. Si está detenido es porque ya iniciaron una carpeta de investigación, ¿no, Moy? Y en esa carpeta de investigación, la primera determinación que toma el Ministerio Público GL, ¿cómo se llama? Acuerdo de inicio. ¿Y qué contiene el acuerdo de inicio? El día, la hora, el lugar donde se está iniciando, el hecho delictivo por el cual inicia el Ministerio Público cometido en agravio de tal y en contra de fulanito de tal, amén, del registro del día y la hora en que la persona está siendo puesta a disposición. A ver, doctor, lo que usted me trata de decir, tomando en cuenta el razonamiento que queríamos ver de Turmin y cosas por el estilo, es que el Ministerio Público de la descripción factual propuesta por el policía y los elementos estructurales del IPH y el Registro Nacional de la Detención lo que hace es escoger un tipo penal para denominar ese hecho. De hecho, sí. Por eso en el acuerdo de inicio, que apenas va a empezar la investigación GL, ya le ponen la denominación del hecho. Y no me lo crean a mí, revisen cualquier carpeta que tengan. Oiga, doctor, ¿y para por qué hace eso el MP si apenas va a investigar? Porque está creando su hipótesis de investigación a través del acuerdo de inicio y el tipo penal. A ver, doctor, no lo entiendo. El tipo penal, Omar, escogido por el Ministerio Público en el acuerdo de inicio, va a determinar, aunque sea provisionalmente, los actos de investigación y su contenido. Oiga, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, se trata de una violación, la prohibición de poner la cópula por medio de la violencia sin consentimiento de la bla, 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 por vía bla, bla, bla. ¿Qué relevancia va a tener, por ejemplo, mi amigo Macaer, muchas gracias, qué relevancia va a tener los zapatos de la víctima? Doctor, si no tiene nada que ver con el tipo penal de cópula por medio de la violencia, bla, 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 no tiene ninguna relevancia. Pero, por ejemplo, Macaer, si le quitó el zapato y es de estos de aguja y con ello le pegó a la víctima para someterla con la violencia, tendría alguna relevancia, pero será por la violencia, ¿no? No por el zapato. O sea, doctor, lo que usted nos está diciendo, y quiero decirles que esto no se los he dicho yo, esto lo dijo Anita, y recuerdo haberlo leído en 1998 en el libro de Osorio y Nieto, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ya retirado en aquella época, donde decía cómo el Ministerio Público integra una averiguación previa. Primero escoge un tipo. Y este tipo lo escoge de la forma de detención. Y de ello, de ese tipo que escoge, practica los actos de investigación y su contenido. Y de ahí Macaer reconstruye el hecho. Por tanto, fíjate, los datos, y destaco, los datos permiten reconstruir la conducta, idoneidad, y permiten concretar los elementos del tipo, pertinencia, pero a su vez tienen que ser razonables. Y aquí me va a decir, oye, ¿por qué nos habla de razonabilidad? Porque como parte de esta argumentación de Tullman, Markovnik, lo que ustedes quieran, van a hablar que desde el punto de vista de la filosofía, desde Aristóteles, se va a determinar a la filosofía y específicamente a la lógica como las reglas del lenguaje y la estructura del pensamiento científico. Y toda estructura que vamos a tener en una carpeta de investigación se va a basar en una estructura científica. Iter criminis, elementos del tipo periciales con procedimiento científico. O sea, doctor, lo que usted nos está diciendo que lo que va a obrar en una carpeta no es el hecho como realmente ocurrió, no, es un hecho reconstruido por el Ministerio Público con sus actos de investigación que lo va razonablemente a reconstruir de estos actos que realice con su contenido, teniendo como eje rector el principio de legalidad que se llama tipo penal. Doctor, ¿y dónde dice eso? Eso lo dice en todo el código, pero espéreme, doctor. Yo estuve leyendo
Y vi por ahí una jurisprudencia de la Corte en donde me dijo que para el auto de vinculación a proceso no era necesario utilizar ninguna fórmula, ninguna forma en específico, sino que se requería que el Ministerio Público adecuara esa conducta al tipo que más se le pareciera y que la autoridad judicial tendría que examinar esa circunstancia. Así es. Pero eso contradice totalmente a lo que usted nos señala. ¿Por qué? Lo que usted nos está tratando de decir es que el Ministerio Público, cuando hace estos actos de investigación, tal pareciera que él debe de concretar el tipo y adelantar la tipicidad para establecer en definitiva cuál es el hecho jurídicamente relevante. ¿No? ¿Y por qué no? Porque yo comencé diciéndole, dame los hechos, que yo te daré el derecho. El Ministerio Público da hechos. Si ustedes se percatan, incluso, el concepto hecho delictivo, Diego, el Ministerio Público no lo puede utilizar en la audiencia inicial. Y no lo puede utilizar en la audiencia inicial, ¿por qué no le corresponde a él? A ver, doctor, no le entiendo. Si revisan el 318, Ileana, el hecho delictivo queda cimentado como efectos del auto de vinculación a proceso, porque el único que habla de hecho delictivo es el juez de control. Si revisan todo lo anterior, el Ministerio Público va a hablar de hecho atribuido, Lalo, hecho imputado, hecho jurídicamente relevante, pero jamás va a hablar de hecho delictivo. O sea, doctor, que malamente en nuestra práctica, lo que hemos haber hecho con el MP, permitido que desde que solicita la formulación de imputaciones, más desde el control, que él hable de hecho delictivo, él no puede hablar de hecho delictivo. Porque el que califica a Ana Lilia si ese hecho es o no delictivo es el juez de control. Tan es así que el Ministerio Público revisa en el 316, propone hechos. Y estos hechos pueden ser reclasificados por el juez, solamente que si va a hacer reclasificación, tiene que avisarle a la defensa de esta circunstancia, ¿no? Y si hace esta reclasificación, el juez podrá dictar el auto de vinculación a proceso por el hecho delictivo sobre el que se continuará el proceso. De ahí que fíjate la primer gran mentira. ¿Por qué el MP entonces, doctor, en esta jurisprudencia por contradicción de la de tesis de la Corte, no tiene esa obligación de utilizar una estructura definida para decir por qué esa conducta es jurídicamente relevante? ¿Por qué no va a hablar de hecho delictivo? Él habla de hecho jurídicamente relevante para él, lo que no significa, Diego, que sea para el juez. El MP propone un hecho. ¿Quién va a verificar si ese hecho se adecua o no a un tipo penal? Va a ser el juez Macar. Y el juez, si revisas esa misma jurisprudencia, nos va a decir que el que sí tiene la obligación de verificar si esa conducta se adecua al tipo y si el tipo así lo requiere, puede analizar los elementos objetivos, subjetivos o normativos, es la autoridad judicial. O sea, doctor, que usted como juez sí tiene la obligación de analizar esos elementos y no de decir, como este hecho se parece al tipo, pues entonces que se quede como jurídicamente relevante. No, yo sí tengo la obligación. ¿Y de dónde dice eso? Macaer, si tú revisas ahora tu código sustantivo, por ejemplo, si estás en la Ciudad de México, el artículo 29, penúltimo párrafo del Código Penal, dice que las causas excluyentes del delito se analizarán oficiosamente o a petición de parte en cualquier estado del proceso. Y si Reina me recuerda, el proceso, según el 211, último párrafo, inicia en la audiencia inicial y termina con la sentencia firme. ¿Sí me explico en ello? O sea, doctor, que usted desde el control de la detención puede analizar causas excluyentes del delito. Sí, las que integran el control de la detención. ¿Cuál? Conducta y tipicidad. Oiga, ¿y por qué no puede analizar justificación e inculpabilidad? Porque el 316, mi queridísimo Macaer, lo reservó el juzgado, el legislador para el auto de vinculación. Sin embargo, cuando ustedes proponen este tipo de circunstancias a una sala iliana, ¿qué es lo que te dicen? No, 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 no se puede, porque eso es propio de la autovinculación. A ver, eso es lo que usted cree, porque queda claro que si el Ministerio Público ejerce la acción penal, el hecho, quiero que lo escuchen, sobre el cual está hablando de la forma de la detención, no es también la base de la formulación de imputaciones. Por eso dice el amparo directo en revisión que les comenté, pues que la base de la formulación de la imputación no es la formulación de imputación, sino es
el IPH y el Registro Nacional de la Detención, porque ahí contienen esos elementos. Sin embargo, ¿qué pasa, Ramiro? Cuando tú se lo propones a un juez, te termina diciendo el juez, esas son determinaciones administrativas que yo no tengo que meterme porque corresponden solo al Ministerio Público y no afectan en algo el hecho materia de la detención. Claro que lo pueden afectar, Omar. Imagínate, te voy a poner un ejemplo burdo, pero es cierto, ¿eh? Y Gaby les puede decir, uy, de esos hay todos. Reportan la detención en el Registro Nacional a las 10 de la mañana, pero el MP cuando narra el hecho institucionalizado de la detención, dice que el sujeto robó a las 12. Y lo primero que te preguntas es, a ver, espérame, si a las 10 de la mañana reportaste policía que lo tenías detenido, ¿cómo que robó 2 horas después? Si ya estaba detenido, ¿no? Pero jueces, Lalo, que te dicen, en nada afecta. Qué triste es que no se hayan dado cuenta los jueces que la Ley Nacional de Registro de la Detención es una ley reglamentaria del artículo 16, párrafo quinto, última parte de la Constitución y que deviene de la jurisprudencia del caso Rosendo Radilla Pacheco. Y esta ley debe de interpretarse de conformidad con los tratados, la Constitución y que no menoscabe los derechos fundamentales establecidos en ella. Y además les dirá Diego, y en términos del artículo 21, párrafo tercero, es obligación del juzgador analizar el Registro Nacional de la Detención, doctor, y por ende el IPH. No es una cuestión administrativa, porque incluso si usted revisa el artículo 28 de dicha ley, se va a percatar que no cumplir las disposiciones de aquella constituye conductas delictivas, civiles también, sanciones civiles y hasta administrativas. Y en los artículos 215, fracción 15 y 225, fracción sexta del Código Penal Federal, establecen penas de prisión, tanto a los ministerios públicos, policías, autoridades y jueces que no la apliquen. Sin embargo, me van a decir, doctor, pues qué bonito se escucha eso, pero en todas las audiencias que yo llevo, nunca lo he visto. ¿Y lo he argumentado? Claro, me va a decir GL, doctor, y si no lo argumento, de todos modos es obligación usted de explorarlo, porque así lo dice el artículo 21, párrafo tercero. Porque usualmente el Registro Nacional de la Detención no se practica como marca la ley, sino tiempo después, y por tanto el artículo 21, párrafo tercero, obliga a usted a explorarlo y en todo caso determinar esa circunstancia en la resolución del control. Pero ¿qué te dicen los jueces, GL? Es determinación administrativa que yo no puedo influir en la detención y te dice el amparo directo en revisión. Y por supuesto que esa detención administrativa puede poner en tela de juicio la propia detención. Y me va a decir, Omar, ¿por qué, doctor? ¿De dónde surgió el hecho materia de la detención? Del dicho de la víctima, con los actos preparatorios. ¿Quién lo puso en conocimiento? El Ministerio Público, el policía del Ministerio Público. Así quedó en la carpeta como dato de prueba, ¿no, Ramiro? Sí, doctor. El problema es que, ¿qué cree? Y si está alterado el hecho, como usted dijo, ya estaba detenido a las 10 y dicen que a las 12 cometió la conducta, ¿no ponen en tela de juicio hasta el dicho de los policías y el dato de la víctima? Y entonces no tenemos un problema, ustedes lo dijeron de una manera, congruencia. Yo les diría un problema de razonabilidad con base en la psicología del testimonio, porque una cosa no puede ser cierta ni falsa a la vez. O es cierto que a las 12 robó, o es cierto que 21:90. Para más fácil, fíjense, váyanse a internet, pónganle protocolo sobre la legalidad de las detenciones. Les va a salir el protocolo. Bájenlo. Ya que bajen ese protocolo, vayan a la página 26 y ahí viene un pequeño resumen de eso. Y se van a dar cuenta de ello entonces la importancia de la teoría del delito. ¿Por qué, doctor? Porque la teoría del delito, aunque no se va a llamar teoría del delito en el control, se llama hecho con apariencia de delito. ¿Por qué? Porque se integra por dos elementos, GL, conducta y tipicidad. En el auto de vinculación a proceso va a haber conducta típica, antijurídica y culpable. Oiga, ¿y de dónde saca esta afirmación? Del 316 fracción cuarta, ¿no? Que no se actualicen causas extintivas de la acción penal o excluyentes del delito. ¿Cuáles son las excluyentes del delito? Ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad. Oiga, doctor, si eso resulta ser cierto, entonces tengo una pregunta. El artículo está redactado en sentido negativo, ¿sí? Que no se actualice la ausencia de conducta. Si no hay ausencia de conducta, ¿qué hay, GL? Conducta. Si no hay atipicidad, tipicidad.
Si no hay causas de justificación, antijuricidad. Y si no hay causas de inculpabilidad, culpabilidad. Doctor, ¿y por qué no habla el 316 de la ausencia de probabilidad en su comisión o participación? Porque eso es otra ambivalencia del legislador mexicano, corazón. Porque, fíjate, mi queridísima amiga, cuando yo te hablo de la conducta y que el juzgador sí tiene la obligación de analizarla y puede utilizar los elementos objetivos, subjetivos o normativos o los elementos del tipo, es porque el juez en definitiva va a determinar si esa conducta sí se adecua en un tipo en la proposición que realiza el MP. Pero es el juez, por eso el juez es el que habla de hecho delictivo y no el MP. Por eso hay que tener mucho cuidado en la lectura de esa jurisprudencia, porque la jurisprudencia dice, el MP no está obligado, porque el MP no habla de hecho delictivo, sino de conductas jurídicamente relevantes. Y el que va a ver si es o no jurídicamente relevante, incluso hasta poderla reclasificar, es el juez, no el MP. ¿Me explico en todo ello? O sea, doctor, entonces como juez usted sí tiene la obligación, sí, pero les voy a decir mi amigo Macar, pero es que escuchen lo que está diciendo el doctor, aquí hay un problema grave, ¿por qué? Porque a nosotros nos han dicho desde la licenciatura que a nivel de probabilidad, en la responsabilidad, sistema anterior a probabilidad en su comisión o participación, un delito se puede cometer con dolo, con culpa, con autoría o con participación. Voy, Edgarito, se puede cometer de esa manera. Pero cuando mi amigo habla de conducta, vean lo que les dije en el 317, circunstancias de tiempo, lugar y ejecución. Si hablo de ejecución hoy, es dolo. Y cuando veo la teoría del delito, el dolo admite como formas de participación o de intervención la autoría y la participación. La culpa no. La culpa nada más admite la forma de autoría inmaterial. No hay coautoría culposa, no hay determinador culposo, no hay instigador culposo, no hay auxiliador culposo, no hay encubridor culposo. Incluso el encubrimiento por receptación culposo fue declarado inconstitucional en el 244 desde hace más de 15 años, ¿verdad, Héctor? Sin embargo, la ley sigue. O sea, doctor, ¿nos está usted diciendo que el legislador cometió un grave hierro y que entonces nos hace tambalear en las estrategias de litigación desde la vinculación? Sí. Porque si yo voy a decir, como mi amigo Héctor, que mi cliente no realizó ese hecho porque no estuvo en el lugar el día y la hora que dice el MP, porque estaba en Yucatán, solicito la duplicidad del plazo, yo voy a aportar medios de convicción para decir que ese día, esa hora y en ese momento mi cliente estaba en Yucatán, ¿no? Voy a llevar órganos de prueba, tal vez documentos, tal vez, yo no sé, una multiplicidad de elementos, lo que antes diría mi amigo Héctor se llamaba testigos de coartada, ¿no? Que ahora ya no le llamamos testigos de coartada. Y si mi amigo Macar no supiera todo esto, diría, bueno, pues yo lo voy a analizar a nivel de probidad en su comisión o participación, porque si autoría y participación, dolo y culpa se autorizan a esta, ahí lo voy a analizar y les diré, Héctor, ¿no? Porque si a nivel conducta ves circunstancias de tiempo, lugar, ejecución del hecho atribuido, autoría, participación, dolo y culpa, autoría, participación, dolo y culpa lo estás viendo a nivel de conducta. Qué ridículo sería, Ileana, decir, si hay hecho delictivo, pero no hay intervención de mi cliente, porque él no estuvo en el lugar. Disculpe, licenciada Ileana, si dice que hay hecho delictivo y a nivel de conducta, yo analizo las circunstancias de tiempo, lugar, ejecución del hecho atribuido, usted me está diciendo que su cliente sí lo cometió. Y si después me dice que a nivel de probabilidad de comisión o participación no lo cometió, pues creo que tiene un contrasentido. Me está diciendo sí, pero no. Por tanto, fíjate, Lalo, lo que nos dice el código es que si no hay conducta o si no hay delito, no puede haber responsabilidad o probabilidad en su comisión o participación. Por eso en el 405, párrafo segundo, cuando ustedes vean la posibilidad del fallo absolutorio, van a encontrar la misma estructura. No va a hablar de ausencia de responsabilidad, solamente de causas excluyentes del delito. O sea, doctor, pero ¿por qué dice que nos hace tambalear en estrategia de litigación? Porque ordinariamente, Héctor, nos han dicho que hay dos. Pasiva, causas de atipicidad. Activa, justificación o inculpabilidad. Pero cuando yo voy a demostrar algo para eliminar la conducta, le llamamos estrategia mixta. O sea, doctor, hay tres tipos de estrategia, que el legislador lo delineó de esa manera y muy mal delineado, y me vas a decir por qué, Héctor. Porque si después revisas el reconocimiento de inocencia, dice que procede el reconocimiento de inocencia cuando se desvanezcan con prueba plena las que sirvieron para dictar el delito. O que existiendo el delito no haya responsabilidad. A ver, doctor, eso es un absurdo.
Porque si hay delito, revise ahora el 406 penúltimo. Objetivos subjetivos normativos, precisando si el tipo fue consumado, tentado, las formas de autoría, participación y naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. ¿Cómo, doctor? Si hay delito, hay responsabilidad, pero si no hay delito, no puede haber responsabilidad. ¿Y por qué no puede haber? Porque no hay conducta. Si no hay conducta, no hay tipicidad, ni antijuicialidad, ni culpabilidad, ¿no, Héctor? Y por tanto no hay responsabilidad. Ah, por una sencilla razón, y lo dice desde el 406. Pregúntame, amigo. Muy buena pregunta, aunque ya lo dije, pero bueno, lo adelanté de otra manera. Ustedes no pueden probar las causas de justificación ni las causas de inculpabilidad ni la atipicidad. Oiga, ¿y por qué no lo podemos probar? Porque los hechos negativos no son susceptibles de prueba. A ver, no le entiendo, doctor. Cuando mi amigo Macaer va por una causa de justificación, digamos una legítima defensa, él admite algo, que su cliente mató al muerto. No puede haber legítima defensa diciendo mi cliente no lo mató, porque si tu cliente no lo mató, lo que había es ausencia de conducta, no legítima defensa. Pero si mi amigo Macar dice que va por legítima defensa, acepta que es una conducta que es típica, pero la va a justificar. Pero no lo justifica a nivel de causa de justificación, sino a nivel de conducta. Es decir, él va a probar, Héctor, que su cliente sí lo mató en repulsa de una agresión real, actual e inminente en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Y el que va a verificar si ese elemento negativo quedó o no probado, no son ustedes, soy yo. Por eso revisen cómo el 406, último párrafo del Nacional, dice que en toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por las causas de atipicidad, justificación en culpabilidad. Y les voy a decir, mi amigo Héctor, eso siempre ha sido, porque en las sentencias, en los autos, en las órdenes, decíamos, la conducta desplegada por Reina Ramírez se adecua al modelo de comportamiento prohibido por tales artículos, toda vez que en favor de esta no se advierte ninguna causa de atipicidad de las previstas por los artículos tales, tales y tales, que puede ser tal. La antijuiciedad se encuentra debidamente satisfecha, pues en favor de Reina Ramírez no se advierte ninguna causa de justificación de las previstas en tal, ni de inculpabilidad. Sí o no, así siempre lo hemos dicho, Héctorito. Y no me crean de ahorita, revisen una sentencia de 20 años atrás, o 25 si ustedes gustan, y van a ver que toda la tipicidad, la antijuiciedad y la culpabilidad siempre ha sido argumentado en sentido negativo, porque al tratarse de elementos negativos, las partes no pueden probar hechos negativos. Por eso sus códigos sustantivos, cuando hablen de causas excluyentes del delito, van a decir al que repela, conducta, al que actúe, conducta, al que obre, conducta. Todas las causas excluyentes del delito se van a cimentar en la conducta, y quien las va a argumentar si se actualiza o no el elemento negativo es el juzgado, no ustedes. De tal manera que quiero que descubran, no les estoy ahorita indicando, Lalo, nada nuevo. Sencillamente les estoy pidiendo que lean el código, no como lo enseñaron en la universidad, porque en la universidad nos dijeron, la legítima defensa se prueba a nivel de causa de justificación. Falso, se prueba a nivel de conducta y se argumenta causa de nivel de justificación. Tú pruebas que tu cliente admites que sí lo mató, pero lo mató repeliendo una agresión real, actual, inminente. Y tú vas a probar cuál fue la repulsa, cuál fue la agresión, por qué fue real, por qué fue inminente, cómo fue en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, y que tu cliente no realizó una provocación en relación a tal circunstancia. Igual en un estado de necesidad, igual ustedes revisen inimputabilidad o acciones libres en su causa. Su cliente sí actuó, pero bajo el influjo de alcohol, etcétera, para tratar de ver una disminución. Revisen los elementos negativos de estos códigos sustantivos y se van a poder ver que las excluyentes del delito se prueban a nivel de conducta y se argumentan por el juez a nivel de elementos negativos. O sea, doctor, esto nos conlleva establecer, entre otras circunstancias, lo siguiente. ¿Sí? ¿Cuál? Doctor, ya nos aclaró esta jurisprudencia y que dice que el MP no tiene la obligación, porque nada más propone hechos jurídicamente relevantes, pero usted sí, sí, yo sí, porque yo soy el juez. Y el que va a determinar si es hecho delictivo, conducta típica, antijurídica, culpable y la prueba en su comisión o participación, soy yo. Pero para esto voy a utilizar el concepto dato de prueba, y el dato de prueba no me corresponde a mí, Ramiro. ¿Cómo que no le corresponde a usted, doctor? Si no, no me corresponde a mí.
¿Por qué? Porque el dato de prueba, 261, párrafo primero, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción a uno desahogado en un juez de control que se considera idóneo, pertinente, para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la prudencia de su participación. El dato de prueba es del Ministerio Público, no del juez. A ver, no le entiendo, doctor. Claro. El concepto dato de prueba, Lalo, tampoco es nuevo. Si revisas el 297 del Código Procesal para la Ciudad de México, este que ya está abrogado, vete al 297 en sus fracciones tercera y sexta y les va a decir mi amigo Héctor, es que ahí decía, el auto de formal prisión contendrá al menos, fracción tercera, que de lo actuado aparezcan datos que acrediten el cuerpo del delito. Fracción sexta, que de lo actuado aparezcan datos que hagan probable la responsabilidad. El código procesal anterior jamás habló de pruebas, ¿eh? Sí, Alberto, sí puedes ahogar datos de prueba, pero bajo circunstancias muy en concreto. Y me explico. Ahorita que ustedes me están haciendo esas preguntas, quiero primero recalcar, revisen sus códigos viejos y van a ver que ya conocíamos tres sistemas, dato, medio y prueba, ¿eh? Esto tampoco es nuevo del sistema acusatorio. Es nuevo para muchos instructores, Reina, que nunca participaron en el sistema anterior. Pero vuelvo a decir, era la Constitución que decía que el cuerpo del delito se basaba en la prueba. La Constitución y algún artículo del código, pero también el código decía que el cuerpo del delito se basaba en datos, que de lo actuado aparezcan datos. Ahora le decimos, Ileana, de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba. Me van a decir, ¿por qué hace esta aseveración? Porque entonces quiero destacar, aunque no lo voy a contestar hoy, pero lo quiero destacar. Si ustedes se percatan, lo que yo revisaba en el sistema anterior para un auto de plazo constitucional, formal, sujeción o libertad, no eran pruebas. Eran los actos de investigación que el Ministerio Público había plasmado en la averiguación previa y quien los iba a argumentar era el juez, no el Ministerio Público. Quien les iba a dar el valor o no convictivo era el juzgador, no el MP. Oiga, pero ahora, ¿por qué dice que hay que destacarlo? Porque antes, decía mi amigo Héctor, llegaba la averiguación previa, la capturábamos, el proyectista o yo mismo como secretario hacía el proyecto de resolución, lo razonaba y decía formal prisión, sujeción o libertad. Ahora, doctor, usted no tiene carpeta, no tiene averiguación previa. Usted no sabe esa información. ¿Quién le tiene que dar la información? El Ministerio Público. Y no todo lo que hay en una carpeta, quiero destacar en este punto para dar el uso de la palabra a sus preguntas, no todo lo que el Ministerio Público, claro, Ramiro, y así era, así era. Yo hacía todo, por eso tú como defensor, ¿con quién te terminabas peleando después del auto de formal o sujeción? Pues con usted, porque el que razonaba era usted, pero yo no era parte procesal en ese sentido, yo era el juez, sí, pero la ley decía que era el que usted razonaba. Ahora, fíjate, mi queridísimo Ramiro. No todo lo que hay en una carpeta es dato de prueba. Lo que hay en una carpeta son registros de investigación, que al agregarse en esa carpeta se llaman antecedentes de investigación. Oiga, ¿y dónde dice eso? 260. Pero no todo registro de investigación es un dato de prueba. Porque el 316 me dijo Lalo que solamente es aquel escogido y expuesto por el Ministerio Público en la solicitud de vinculación a proceso. Ahí voy, Ramirito, en vinculación a proceso para establecer idóneamente, porque así dijo el 261, cómo se concreta la conducta con el contenido material del dato, pertinentemente, cómo se concretan los elementos del tipo y razonablemente. ¿Qué, doctor? ¿Cuál es el valor científico de los medios de convicción que el Ministerio Público propone? O sea, doctor, que el Ministerio Público cuando solicita la vinculación habla de preclusión, licitud, forma, idoneidad, pertinencia y razonabilidad. De hecho, eso es lo que propone para la vinculación, Lalo. O sea, ¿me está usted diciendo que al solicitar la vinculación, el MP solicita se vincule a una persona ofertando la información que hay en la carpeta que razonablemente a usted le expone? Así es. Y una vez que está haciendo la oferta, ¿usted lo admite? No, porque le tengo que preguntar al asesor jurídico algo que manifestar.
¿Pero por qué le pregunta, doctor? Porque el MP dice que esa es la información que hay en la carpeta, Lalo. Yo no sé si sea o no la información porque yo no la conozco. Pero cuando le pregunto al asesor jurídico algo que manifestar y me dice sin manifestación, pues me está diciendo que sí es la información, ¿no? Y cuando después yo le pregunto, licenciado Ramiro, defensor, ¿alguna aclaración o precisión? Le estoy diciendo, oiga, de la información que está dando el Ministerio Público para que se admita como dato de prueba. Destaco, para que se admita como dato de prueba. Esa información está dentro de la carpeta, es decir, esa información se incorporó a la carpeta antes del ejercicio de la acción penal. ¿Pero por qué dice eso, doctor? Porque recuerden el 211, penúltimo párrafo. El Ministerio Público no pierde la dirección de la investigación ni en vísperas de la citación, orden de comparecencia, orden de aprehensión, flagrancia o caso urgente. O sea, doctor, que el Ministerio Público puede solicitar durante la investigación inicial informe a alguna autoridad y que ejerza la acción penal sin que haya llegado ese informe. Sí, puede ser, ¿no? Porque ya se vencen las 48 horas, ¿no? Y entonces él reconstruye, Lalo, esa conducta con la información que trae en la carpeta. Pero si en la víspera de que ejerció la acción penal llega información, entonces esa información no se encontraba agregada a la carpeta antes del ejercicio de la acción penal. Y si esa información tampoco llegó antes de formular la imputación o vincular a proceso, pero tú con tu patrocinado solicitan 144 horas y llega esa información dentro de ese plazo y te beneficia, esa información no la puede utilizar el MP, pero ¿quién sí la podría utilizar? La defensa. Y como es información de tu contraparte que él generó, tal vez por eso el 314 en el párrafo primero diga que ustedes pueden utilizar datos de prueba. Y cuando esa información, que no es del MP, pero que ustedes la van a generar, tal vez por eso se llamen medios de prueba. Y tendremos que entrar a una diferenciación entre uno y otro. Doctor, pero entonces usted me está diciendo que cuando el Ministerio Público hace todo este ejercicio, lo que le está pidiendo es que admita esa información, ¿sí? Cuando el licenciado Ramiro le digo, ¿alguna aclaración o precisión, licenciado Ramiro? Ninguna, señoría. ¿Qué me está diciendo Ramiro? Admítala. Y que yo la admita no significa, Lalo, que voy a tener el valor convictivo que pretende el Ministerio Público. Significa que la admito para eventualmente ser valorada. Doctor, ¿pero dónde dice eso? Eso dice en el 263 que nadie lee. Valoración de los datos y pruebas. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente, así como admitidos y desahogados. El dato de prueba, Ramiro, se produce. ¿Y por qué el dato de prueba se produce, doctor? Porque quien va a proporcionar la información es un tercero extraño al hecho, que no vio el hecho, pero que lo está reconstruyendo de sus actos de investigación. ¿Quién? El Ministerio Público. Y lo está reconstruyendo con base en una metodología jurídica. Michel Tarufo, Jordi, Carmen Vázquez, hecho institucionalizado. Daniel Ayer y todos estos autores que les gustan que siguen el pensamiento de Tolman. Porque entonces lo que tenemos en una carpeta no son hechos, Lalo, son proposiciones razonablemente realizadas desde el punto de vista jurídico por el Ministerio Público. Yo no analizo hechos para vincular, yo analizo razonamientos legales de las partes para determinar si se vincula o no. Y de ahí entonces me van a decir algo, doctor. Esto significa entonces que si usted lo admite, eventualmente los va a valorar y entonces entra la intervención del 265, ¿no? De manera individual, para después, con base en las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, darles el valor convictivo a las proposiciones razonables que ustedes realizan. Pero yo no valoro hechos, valoro razonamientos y sus fundamentos lógicos, es decir, científicos y de lenguaje. O sea, doctor, esto significa que entonces no se valoran los datos de prueba como si fueran desahogados. Es que el dato de prueba no se desahoga, se produce por el MP y lo que estoy valorando es la racionalidad de las afirmaciones del MP, no la carpeta. ¿Y por qué no valora la carpeta? Primero, porque no la conozco. Segunda, porque lo que propone el MP no es todo lo que hay en la carpeta, solamente lo que él considera jurídicamente relevante. O sea, doctor, lo que usted me está diciendo es que entonces ese concepto de estándar probatorio que hablan los jueces, mínimos, medios y máximos, ¿no existe? Nunca ha existido.
Sin embargo, de la mala lectura, Lalo, de esa jurisprudencia por contradicción de tesis que realizaron muchos jueces de Dinamarca y defensores y ministerios públicos de Dinamarca, dijeron, es que para vincular a proceso debe haber un estándar mínimo para tal efecto. No es cierto. La misma Corte dice en la ejecutoria que el estándar de prueba, aunque es un tema sumamente interesante, no es materia de esa contradicción. Sin embargo, a muchos de mis amigos defensores les dicen, basta con que haya un estándar mínimo de prueba para vincular. Llegan tribunales colegiados de Cholula y les dicen, a ver, no hay estándar mínimo, ni medio, ni máximo. Primero, son determinaciones imprecisas que no están en la ley y que el legislador no lo señaló y que la jurisprudencia de la Corte tampoco lo precisó. Por tanto, lo que tiene que analizar el juzgador es la idoneidad, la pertinencia y la razonabilidad de la proposición del MP. Oiga, doctor, tengo una pregunta, porque eso que usted nos habla de idoneidad, pertinencia y razonabilidad, eso solamente lo ve en su rancho. Porque en el mío, el MP agarra una carpeta de investigación cuando va a solicitar la vinculación a proceso y así como aparece la información en la carpeta y hasta con separadores la trae, da extractos de la información y nunca la relaciona ni con el hecho materia de la formulación de la imputación, tampoco menciona cuáles son los elementos del tipo que se concretan para tal efecto y por tanto no da idoneidad, pertinencia y mucho menos, doctor, el valor convictivo tomando en cuenta los principios científicos de la psicología del testimonio, de la química, de la física, de la matemática con las que sustenta la reconstrucción de todo este hecho. Sí, ya lo sé, pero como dijo Ramiro, pero los jueces lo hacen, doctor. Lo que el Ministerio Público no da, el juez lo hace. Y entonces llegan tribunales colegiados y jueces de distrito y dicen, "Ch, ch, 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 a ver, un momentito, el dato de prueba no es del juez, es del MP, porque el que propone la idoneidad, la pertinencia y su razonabilidad, quien propone el hecho y propone que este hecho es jurídicamente razonable y propone que se califique como delictivo y la prueba en su comisión o participación, es el MP. Y usted, juzgador, no puede hacer esa clasificación legal si el Ministerio Público no proporciona esos elementos. Oiga, ¿y por qué no si soy el juez? Sí, a mí me queda claro, Ramiro, pero por eso escogí estos temas para tratar de dar tratar de cerrar muchos aspectos que los veamos desde el punto de vista práctico. Una persona a la cual le agradezco mucho el comentario dice, es que el doctor Malagón es un gran juez, conoce mucho de constitución, de derecho penal, de derecho procesal, pero nunca deja ejemplos prácticos en sus ponencias. Y dije, chale, o sea, me la paso dándoles puros casos reales, ¿no? Y además, quien haya ido conmigo a audiencia o quien haya ido a una audiencia, les voy a decir como siempre lo he pensado, las mismas babosadas que les digo en una clase, se las digo en audiencia, ¿eh? Así que aquel que haya tomado una clase, por ejemplo, de control de detención conmigo y le toca un control de detención, nada más va y dice, tengo que revisar esto, 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 y con eso me lo llevo libre. Sea delito que sea, de una vez se los digo. Secuestros, homicidios o demás, porque siempre lo voy a decir de esta manera, el mismo baboso que soy en clase, soy el baboso que está en la sala de realidad y creo lo mismo, ¿eh? No tengo por qué cambiar mi forma de pensar porque se trata de un secuestro o de un homicidio. Si el trabajo está bien hecho desde el Ministerio Público, Lalo, me queda claro que no va a haber defensa, pero tiene que estar bien hecho. Y si está mal hecho, eso también se llama impunidad, porque estaríamos solapando conductas irregulares del MP. Y como decía la magistrada Pasquel, que en paz descanse, de cancha pareja, nadie se queja. Y de lo que ustedes más se quejan es que no hay cancha pareja, ¿cierto o no? Fíjate, Ramiro, llega y nos dicen los colegiados y los jueces de distrito. Si el juez al momento de resolver la vinculación a proceso, suplió la deficiencia técnica del MP, dando el juez la idoneidad, la pertinencia y la razonabilidad, diría Ramiro, y hasta metiendo datos de prueba que no dio el Ministerio Público en audiencia, con esta circunstancia es suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal en contra del auto de vinculación a proceso. Ordenar que se deje insubsistente el auto de vinculación a proceso y se dicte otro en donde se determine que el Ministerio Público ante la deficiencia técnica se le decrete la no vinculación, se revoquen las medidas cautelares, etcétera, etcétera, etcétera. Y me va a decir, oiga, ¿y pero por qué llegan a esta determinación? Porque les dirá Lalo Parra, porque el juez solamente puede valorar datos de prueba en términos del 265 y no registros de investigación. Cuando el MP no da idoneidad, pertinencia y razonabilidad, no está dando datos de prueba, está dando registros de investigación.
y la ley no me permite a mí valorar registros de investigación, solamente datos de prueba. Y me van a decir, oiga, doctor, pero en todas las audiencias que he llevado hasta el día de hoy, o en casi todas, pues los fiscales que me han tocado no dan idoneidad, pertinencia ni racionalidad. Sí, ya lo sé. Y los jueces le suplen. Sí, también ya lo sé. Y por eso tiene el amparo indirecto. Y para eso ya sabe que es un dato de prueba, que es lo único que se puede valorar y cómo esa información no es idónea porque no permite reconstruir el hecho materia de la formulación de la imputación. Tampoco es pertinente porque no permite determinar con qué información se están concretando los elementos del tipo para ver si hay una conducta típica. Tampoco razonable porque no permite determinar el valor científico. Y me explico ya para el uso de la palabra a mi amigo Enrique, a Nancy, que había levantado la mano, pero ya la bajó. Pero bueno, primero Nancy, después mi queridísimo Quique. Fíjense. En una audiencia donde el Ministerio Público hizo una proposición, el asesor jurídico hacía una proposición solventando la del MP y la defensa guarda silencio, como el auto de vinculación a proceso es un auto de molestia y puede ser limitativo de derechos humanos en términos del artículo 97, le pregunto al Ministerio Público, mi queridísimo Ramiro, Ministerio Público, usted nos dijo que el vehículo del imputado venía a una velocidad de 70 kilómetros por hora y que se pasó el alto, ¿sí? ¿Nos puede decir cómo se calculó la velocidad a la que venía el vehículo y la pasada de alto? Su señoría, eso no se lo puedo yo determinar. ¿Y cuál es la razón? No soy perito en tránsito terrestre de vehículos. Ah, muy bien. Así es, Joaquín. No soy perito en tránsito terrestre de vehículos. Sí, ya lo sé, Ministerio Público, yo tampoco, pero usted propuso la pasada de alto y el exceso de velocidad. ¿Qué dijo su perito al respecto? La opinión técnica no contiene elemento alguno, pero él dice que esas son las conclusiones. O sea, ¿el perito de dónde sacó los 70 kilómetros por hora? De su leal saber y entender. Ah, y la pasada de alto, del dicho de la víctima. ¿Qué dice el imputado? Que no se lo pasó, que él tenía el semáforo en verde y ella en rojo. Ah, y entonces, ¿por qué el perito le cree más a la víctima que al imputado? Pues porque así lo determinó el perito, diría mi amigo Héctorín. Y eso no tiene valor legal alguno. No se vinculó a Lalo. Al no vincularse, se fue a la sala en apelación, único agravio. El juez le pidió al Ministerio Público que explicara una pericial. Y el Ministerio Público no es perito en periciales, es perito en derecho. ¿Quién está proponiendo la vinculación entonces? ¿Quién está proponiendo la información para vincular? Pues el MP, ¿no? Y alguna ocasión también, Ramiro, en unas lesiones, le pregunté al MP, oiga, disculpe, ¿me podría explicar el concepto que dijo su perito para tal efecto? Fíjate, eran lesiones, según esto, punzocortantes. Y me dice que las lesiones que determinó el perito eran unas abrasiones. Dije, oiga, es que no lo entiendo. Usted me dice que lo atacó con un cuchillo que le produjo 3 lesiones en la zona torácica punzocortantes que ponen en peligro la vida. Cuando le pido que me diga, por favor, en la opinión técnica, cuáles son las lesiones que describió el médico legista, tal, me dice que son 3 abrasiones. Sí, su señoría, ¿me puede explicar qué es una abrasión? Es la lesión punzocortante. No es usted payaso, una abrasión es una excoriación. O sea, ¿cuál es la lesión que penetró en tórax? No, ninguna, su señoría. Es que sí llevaba un cuchillo, pero no le pegó con la hoja del cuchillo, sino con el mango, y por eso son las 3 abrasiones. ¿Y por eso es tentativa de homicidio? Sí, su señoría. Idoneidad y pertinencia. O sea, no se vinculó. La gran mayoría de autos de vinculación a procesos, señores, vienen bajo esta tesitura. ¿Eh? A mí me queda claro, Giovanni. Sin embargo, quiero que escuchen, porque eso lo tendremos que desarrollar. Esa información que está proponiendo el Ministerio Público lo está haciendo de viva voz. Y todos esos hierros de idoneidad y pertinencia lo están escuchando ustedes. El asesor jurídico Raúl, si está viendo las deficiencias del MP en la exposición, ¿qué podría hacer? Pues si es zanjable con la información de la carpeta porque el MP es negligente o deficiente, podría estar haciendo el asesor jurídico los ejercicios, ¿no? Que realmente esa sería su función, estar verificando que el MP realice los ejercicios de manera correcta y si no, zanjar esa circunstancia. O sea, doctor,
¿Y a poco eso debería de ocurrir en las vinculaciones? ¿Sí? ¿Y está ocurriendo? No. ¿Y los amparos a poco están llegando como usted nos está diciendo? Sí. Y entonces, doctor, ¿está todo para atrás? Sí, pero son pocos los abogados que han visto esto de unidad, pertenencia y razonabilidad, ¿eh? Y me van a decir por qué, porque entonces ustedes ya van a entender por qué les digo que no hay estándar probatorio. En primer lugar, porque yo no analizo ninguna prueba, analizo los razonamientos. Y un razonamiento no es una prueba. Un razonamiento da un grado de confiabilidad dependiendo de la forma argumentativa de su proposición. Conducta, tipicidad. Para el MP y el asesor jurídico. Y para la defensa dirá Lalo, ausencia de conducta, atipicidad, justificación, inculpabilidad, elementos negativos del delito. O sea, doctor, que a final de cuentas lo que vimos en la universidad es lo que estamos viendo en el sistema acusatorio. De hecho, decía un autor, que no recuerdo ahorita el nombre porque estaba leyendo su libro, es que les voy a platicar. Fui a comprar unos libros para mis bebés y entonces, ya que estaban ellos revisando sus libros, voy al área de derecho, agarro un libro y dije, este libro me gusta el título, ¿no? Me siento en lo que ellos revisan sus libros, me siento y me pongo a leerlo. Llego a la página 32, 33 y digo, lo voy a dejar. Y me preguntan, ¿y por qué? Digo, porque este libro ya lo leí. ¿Cómo? ¿Ibas a comprar un libro que ya leíste? Sí, nada más que no me acordaba que lo había leído. Y entonces lo dejé y fui a casa de mi papá, donde su casa también, allá está mi estudio. Y entonces subí al estudio y dije, a ver, ahí estaba el libro, Macaer. Agarro el libro y como yo siempre le pongo las fechas en que terminó de leerlos, 9 de enero de 2014. Dije, bueno, pues después de 11 años me acordé que ese libro ya lo había leído tras leer 32 páginas, ¿no? Es un libro de la editorial Fontamara que se habla de la creación de los derechos humanos. Invención o creación de los derechos humanos. Si quieren les paso, es de Escapela, vale como 70 pesos. Está interesante el libro, ¿eh? Pero como dirían en las películas, es un libro palomero, es para cuando quieran no hacer algo en su vida y estar pensando en la inmortalidad del cangrejo, ponérsele el libro. Es muy rápido de leer, ese se lo echan, yo creo que en 3 4 horas se lo echan, porque es muy delgadito. Pero le digo, si piensan llevarlo a una audiencia, pues los van a mandar a volar, porque ese libro es más de filosofía, de historia y cosas por el estilo. Pero no se preocupen, una cosa sí les puedo prometer, además Gabs lo sabe. En la siguiente sesión que veamos, les mando todos los libros donde todo lo que les dije, mando en la siguiente. A partir de mañana les mando los libros donde todo lo que les dije ahorita, ahí viene. Les mando los amparos para que lo vean y también les mando las ejecutorias que les comenté para que vean que esto no es choro, esto es una realidad. Y una realidad para la defensa, porque yo sé que muchos de ustedes cuando llegan, ya los vincularon a proceso, ya pasó el tiempo de la apelación y dice, pues ahí va el amparo indirecto, ¿no? Y entonces ya saben que el amparo indirecto va sobre la falta de idoneidad, pertinencia y razonabilidad en la exposición ministerial, sobre la arbitrariedad que hizo el juez al momento de corregir los yerros ministeriales y van a encontrar un auto de no vinculación a proceso como consecuencia de ello. O sea, doctor, entonces, pues, puedo hacer ese tipo de cosas. Así es. Y cuando vean lo que vamos a ver de sobreseimiento, del escrito de acusación, de los alegatos de apertura, es más, de juicio, se van a poder percatar que todo lo que les acabo de decir viene en juicio. Porque en juicio hay dos tipos de audiencia y con esto termino mi exposición. ¿Cuál? La primera audiencia se analiza delito y responsabilidad. Si hay delito y responsabilidad, el fallo es condenatorio. Su consecuencia es la individualización de la pena. Doctor, ¿qué no es lo que nos acaba de decir también para la vinculación? Solamente quitando la individualización de la pena. O sea, doctor, que procesalmente cambió muchas partes del sistema. Así es, otras se mantuvieron. Así es, sustantivamente el sistema sigue diciendo lo que siempre hemos hecho. Así es. El derecho procesal materializa el derecho sustantivo. Por tanto, el eje rector del derecho procesal es el derecho sustantivo. Y salvo la acción por particulares y la responsabilidad de las personas jurídicas, el derecho sustantivo no ha cambiado. Fíjense lo que les acabo de decir con esta última afirmación. Diría mi amigo Lalo, delito, responsabilidad y pena.
Héctor diría lo mismo. Pues que no es el temario de Malo Camacho, de Tena Ramírez, de Pavón Vasconcelos, de todos los autores de Derecho Penal uno. Revisen y se van a dar cuenta que tal vez, y solo tal vez, ustedes conocen más del derecho acusatorio o del sistema acusatorio de lo que realmente creen. Solamente que aquí nos dijeron, mi queridísima amiga Reina, todo esto es nuevo, sácate el chip. Nos hablaron de teoría del caso, quite la teoría del delito y quien habló de teoría del caso en su vida se había parado a una sala del sistema anterior, ni se han parado en muchas ocasiones en el sistema acusatorio. Hay gente, y lo digo con todo el respeto, pero me molesta la forma tan soez de ser, lo voy a llamar así. Yo redacté el código. Usted lo redactó en 2008, 2009, cuando apenas estaba saliendo de la licenciatura e hizo críticas del sistema anterior cuando nunca pudo litigar en el sistema anterior. Exacto. Al día de hoy, lo voy a decir, yo todavía no terminé de conocer el sistema anterior. Y miren que yo fui juez desde el sistema anterior, ¿eh? Porque tenía tantos bemoles, tantas letras chiquitas entre los artículos y tantas jurisprudencias que para ser especialista en derecho penal no nada más era decir, ya llevé 20 juicios. Había una defensora que un día dijo, para publicitarse, Defensora Pública Local, Ciudad de México, con más de 3.000 audiencias en el sistema acusatorio. Y yo como juez del sistema acusatorio saqué mis cuentas. Yo no llevaba ni 1.500 y la abogada ya llevaba 3.000. Ahí nada más para que vean el real, ¿eh? Hubo incluso una persona que un día me dijo, no, yo ya regresé de vacaciones, ya mañana me van a tener ahí, en el reclusorio Oriente, haciendo sufrir a quien tenga que sufrir. Es que estaba de vacaciones, pero ya mañana estaré en mi lugarcito. Así que el que quiera ir algún día a ver una audiencia, en la unidad de gestión 10, la sala donde yo esté, lleguen a preguntar, por favor me cambian a la 13, a la 14, a la 18, pueden pasar para ver audiencias, ¿eh? Si un policía les dice, no puede pasar, soy alumno del doctor Malagón y con eso los van a dejar pasar. La única forma de ver audiencias o de aprender audiencias es viéndolas. Y para que ustedes vean y cuando me digan, doctor, ¿y a poco lo que dice en clase lo hace? Absolutamente todo. ¿Mm? Pero bueno, a ver, Enriquito, tú tienes una pregunta. Espérame, primero había sido Nancy, pero Nancy bajó la manita. Nancy, ¿ya no tienes pregunta alguna, corazón? Gracias, doctor. Me da mucho gusto verlo después de tantos años. Quizá no se acuerde de mí, de Cecifood. Me da gusto verlo bien. Y mi duda era, bueno, se me vino a la mente un incidente que pasó en esta semana de unos elementos de la Secretaría donde empiezan a pelearse y uno de los elementos saca el Saca un arma arma de fuego y dispara. y dispara. Entonces, ahorita usted al inicio de la clase estaba platicando de las conductas o de las justificaciones o de las ausencias. Al final, mi duda en ese momento, bueno, viene siendo, no hay ninguna real e inminente para que él haya sacado el arma. Esto me mueve mucho, sin embargo, digo, se pudiera manejar no un dolo, sino una culpa. No. Tomándolo como ejemplo, digo. No, corazón, te voy a decir por qué. Mira, vi parte del video, la verdad es que a mí me gusta hablar de, pero de hechos que conozco en concreto y que he analizado, pero vi parte del video, pues la forma en que le disparó, ya esa contienda había terminado, ya no había absolutamente nada, eso sí fue mansalva, ¿eh? Entonces, yo creo que el defensor que tome ese asunto tiene que analizarlo muy a pie de puntillas y si hay un mecanismo, si hay, no lo puedo afirmar porque no conozco, de defensa, pues me parece que si existió alguna riña o algo previamente ahí y que no hubo ruptura tanto jurídica como temporal, pues tratar de manejar algo de ese estilo. Pero por el video que yo vi, como lo vi, eso no hay, ¿eh? O sea, el policía creo que se excedió demasiado. Pero bueno, Gracias. tendríamos que ver todo lo que va a haber, no nada más el video, ¿no? Sí, claro, porque hubo una parte donde da la espalda, ¿no? O sea, Claro.
Sí, le Aquí mi agradezco, amigo Cerqueda les puede decir de policías una gran cantidad de cosas. Ujú. le agradezco, doctor. Gracias. Enriquito, ahora sí vas tú, hermanito. No se abre. Ah, sí, ya se abrió el micrófono. Eh, Primeramente, buenas noches, ¿verdad? Muy interesante la plática, doctor. El detalle es que a partir de que terminó la vacatio legis en el 2016, pareciera ser que es un sistema que cada quien lo interpreta de maneras diferentes. Donde está el gran problema es en la cuestión procesal. Cursos y cursos son necesarios porque hay un gran problema. Yo le he escuchado temas a usted, incluso hay diversidad de opiniones en cuanto a qué es un dato de prueba, para qué sirve un dato de prueba, quién lo puede utilizar o quién lo puede llamar dato de prueba, que el dato de prueba es, dice usted, Ministerio Público. ¿Para qué sirve? Para el delito y la responsabilidad, lo presente. Y hay muchas diferentes opiniones de jueces, porque se dice, la defensa puede ser datos y medios de prueba la ampliación del término constitucional, pero son temas que se tienen que Lo vamos a pulir ver. más y que se tienen que pulir más en la cuestión procesal a nivel nacional, hay mucho, o sea, los jueces interpretan y dan sus puntos de vista y se tendría uno que ir al amparo. Lo otro, ya para terminar, porque ya se hizo larga la platiquita, muy interesante, lo otro es, ¿quién puede clasificar cuando se hace, por decir el juez, usted está acusando por un delito? Pero resulta que el delito que se está acusando por el Ministerio Público, yo voy por la víctima, sí hay un delito, pero no el que está acusando. Entonces la duda es, ahorita decía usted, dame los hechos y yo te daré el derecho. Me pasó en una audiencia que dice, sí, sí hay un delito, pero como escondiendo todo, ahí usted No, investiguele y pueden volver a pedir la audiencia. Entonces, ¿quién puede? Se habla de la esa es clasificación, una ambivalencia, amigo. Y tienes eh, toda una es, razón porque te voy a decir qué ocurre. Yo por eso nada más lo toqué, pero fíjate, cuando el 316 habla de lo que nos estás diciendo, que el juez puede dar una reclasificación distinta a la propuesta por el Ministerio Público, dice siempre y cuando dé aviso a la defensa de la reclasificación. Y entonces la primera pregunta, porque queda mucho, incluso hay una jurisprudencia que dice que sí se puede hacer por parte del juzgador, es, o sea, el MP pide una clasificación, el juez lo va a reclasificar, perfecto, puede hacerlo el juez, le va a avisar a la defensa, perfecto. Luego entonces, ¿con quién va a terminar peleando la defensa? Con la reclasificación del juez, ¿no? ¿No volvimos al sí. sistema anterior? Pero aquí fue omiso, o sea, el juez dice, no, pues generen Pero otra nueva fíjate, audiencia. Usted reclasifique, juez, si está diciendo, si hay un delito es, por los hechos que me dan, si hay un delito, pero el delito que pero estás fíjate, acusando, yo sí, entiendo al juez por qué hizo eso, porque dice, bueno, yo lo reclasifico. Pero, ¿qué me va a decir la defensa? Defensa, le quiero decir que esto no se trata de una inhumación o exhumación de un cadáver, de maltrato de restos óseos, sino es feminicidio. Tiene el uso de la palabra, le aviso que en la propuesta del MP y por los hechos se lo voy a reclasificar a feminicidio. ¿Qué va a hacer el defensor? Señor juez, no estoy de acuerdo con el feminicidio que usted está señalando. Qué gusto me da. Le estoy avisando que lo voy a reclasificar, no le estoy pidiendo permiso. ¿Te das cuenta de la ambivalencia? O sea, doctor, entonces usted lo reclasifica, la defensa le va a argumentar. A final de cuentas, quien va a terminar vinculando y supliendo todos los argumentos va a ser usted. Pero así lo puso el sí. legislador y se quedó corto y voy a hacer yo otra vez. Y por eso a mí me parece, no creo que sea lo más adecuado que hizo el juez, pero tampoco lo que te estoy diciendo es lo más adecuado, aunque sí lo marca la ley, porque ahí me parece que hay una laguna grande. No lo voy a clasificar en ese delito, vuelvo a pedir la audiencia por un delito diverso. Ah, que por cierto le digo que es feminicidio, ¿eh? Oiga, No, juez, acá ¿por qué ni no me siquiera me dice? quiso decir, nomás dijo, sí hay delito, pero Pero generen fíjate, nuevamente la audiencia. pero Sí, entonces el juez está actuando contrario a lo que dice el mismo 316. O sea, trato de entender que trató de ser prudente para decir, pues es que no encuentro salida, ¿cómo está redactado el 316? Mejor lo hago así. Cualquiera de las dos soluciones, Quique, está mal. Porque no está en la ley, no se establece el cómo. Incluso te he de platicar, yo estoy esperando un amparo donde yo reclasifiqué en el supuesto que te estoy poniendo y alguien me dijo,
mis amigos, ¿no? De ahí de la unidad de gestión. Doctor, qué excelente audiencia. Ese auto de vinculación, nadie lo tira. Acaban de interponer amparo, pero nadie lo va a tirar. Volteé a ver a la niña, porque es muy mi amiga de amparos, y le dije, pues, ¿qué crees? Que yo creo que estamos 50 y 50. ¿Cómo, doctor? ¿Usted no cree en su resolución? No sé si creo en ella, pero yo creo que el defensor, lo que argumente, tiene el 50% de razón y yo el otro 50%. Por tanto, ¿de qué va a depender el 1% para que uno se lo lleve o se quede? De si convence o no al juez de distrito. Digo, porque la defensa en su amparo, porque me llevan copias siempre para leerlo rápido, no le falta razón, pero tampoco a mí. El problema es que esto no está solucionado ni en amparo ni en ningún asunto. ¿Quién tiene razón? Yo creo que tiene posibilidades de llevárselo. Y después, curiosamente, te platico aquí que aquí en INDECAC el defensor de aquel asunto estaba tomando un curso. Y él me dijo que era el defensor, no porque quisiera decirme yo soy el defensor, sino porque yo estuve en una escuela militarizada y de repente llegó y me dijo, oficial Malagón, yo fui comandante de esa escuela. Me dijo, oficial Malagón, ¿no se acuerda de mí? No, y ya me empezó a platicar, dice, yo fui su subordinado, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Dice, ay, por cierto, soy defensor de aquel asunto. Dije, no, bueno, por todos lados te conozco, ¿no? Pero si llega ese amparo, Quique, te lo paso inmediatamente, ¿eh? Porque yo tengo muchas ganas. A mí me gustaría, te soy sincero, que me dijera el juez de distrito, se equivocó. Y no puede hacerse, pero que me dé el razonamiento, ¿no? Último comentario, con todo respeto, último comentario. Insistía yo que decía nuevo sistema, ya estamos desde el 2016, ya llevamos muchos años, pero Ya no es la nuevo. cuestión procesal, dice usted lo adjetivo, sí, la cuestión procesal. Lo sustantivo no ha cambiado nada, los mismos delitos, o sea, los mismos delitos, todo. Pero la cuestión, yo les digo así, con todo respeto, le digo, todos vemos que la camisa es blanca, los testigos y todo, y para el juez es azul, y pues vete a la apelación, vete al amparo. Desgraciadamente así son las cosas. Todos Y por vemos desgracia, qué color es amigo, la camisa. y por Sí, desgracia, Quique, pues tenemos una serie de ambivalencias y muy fuertes, pero las vamos a ver con jurisprudencia y más y te voy a decir por qué. Porque mientras que la ley dice algo, muchos colegiados, incluso la Corte, ya han tergiversado el contenido del código. Y como dice entonces hay, una persona, en una nueva reflexión, no admiten sus errores, pero en una reflexión y cambian no, si te en una nueva platicara, reflexión, la corte. pero les voy a pasar los amparos y todo para que ustedes vean cómo dice la Corte este amparo en revisión, cómo dicen los colegiados de Cholula, cómo terminan diciendo, y aquí no hay esto. Y si me permiten, les voy a ir pasando sus libros para que vean que esto no es nada más resoluciones judiciales, sino hay mucha teoría en materia procesal de esto. Lo que pasa es que también vamos a ser sinceros. Mucha gente en Dinamarca no le gusta leer y se va con lo que pasa en las audiencias, Pasó, ¿no? No, pues, te lo digo con toda sinceridad, porque así como ustedes lo sufren, mira, Cris ha ido a audiencias conmigo. Dice, es que usted funde y motiva un montón, lo hace como diferentes jueces. Yo siempre voy a decir lo mismo. No es porque me quiera lucir en la audiencia, es porque me estoy defendiendo de la apelación, porque puede llegar con un superior revisor de Dinamarca y ponerme una friega sin tener razón. Bueno, hubo un magistrado, no voy a decir el nombre, al cual respeto mucho, que me dijo. Las causas excluyentes del delito se analizan hasta la auto de vinculación. Usted no las puede analizar en control de detención. Se repone la audiencia de control para que diga que si hay hecho generador de flagrancia y resuelva que no hay conducta en la vinculación. O sea, ¿cómo? Si el hecho generador de la flagrancia es la misma conducta de la formulación de imputación, pues qué contrasentido, ¿no? Si hay sí. hecho generador de la detención, si hay hecho de formación de imputación, pero esto no es un hecho delictivo. Entonces, ¿para qué lo llevo a esta vinculación? ¿Por qué no en el control de detención lo Ah, determinaron? porque dijo que el 316 habla de vinculación y yo lo sostuve en términos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Sustantivo. Las causas excluyentes del delito se analizarán de oficio o a petición de parte en cualquier estado del proceso. Ah, no, 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 es que lo sustantivo no está por encima de lo procesal. Híjole, creo que está al revés. Te No, lo es al revés. juro. No, bueno, otro peor para que vean lo que les digo. Y hay de todo en la viña del Señor, ¿eh? De todo. Otro revisor me dijo que los protocolos de perspectiva de género son optativos.
su utilización o no. Y entonces el 134 fracción sexta bis del Código Nacional dice que el deberes comunes de jueces y magistrados que deberán utilizar los protocolos. Deberán, dice el artículo. Y entonces, pues yo no entiendo si la palabra deberán es optativa, ¿eh? Como el 140 también, me lo han hecho efectivo 1000 veces. Podrá, dice eso, no es obligación, podrá, ¿no? Pues le digo, relacionado con el 131 fracción 11, ponlo en libertad, no es Podrá delito. ponerlo en libertad, simple y Podrá llana o con pon- medida de protección. Eso es lo facultativo. Simple y llana con medida de protección, pero en ambos casos es libertad. Lo facultativo es determinar porque la gente no lee que antes del poder hay una coma y no leyeron antes de este 140 el 16 párrafo décimo de la Constitución, que su forma de reglamentación de este artículo es el 140. No, 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 y se avientan una cuestión, amigo, te lo digo así, dice, es que es facultativo ponerlo en libertad. Yo no sabía que es facultativo limitar o no un derecho humano. Como dice usted, la culpa es de los operadores, los litigantes, que no leemos, que no argumentamos, que no Pues también fortalecemos. del juzgador, vamos a ser sinceros, también de los jueces, ¿no? O sea, la culpa, ahora sí que la culpa estamos compartidas. Pero hay que ponernos a estudiar, dar opiniones y yo estoy seguro, se los digo sinceramente, que pueden ir a una audiencia conmigo, no convencerme, no significa que estén mal, significa que yo tengo un sistema de creencias que por el momento no me convenció, pero Gaby se los puede decir que tal vez con el tiempo comience a revisar lo que me dijeron y diga, ah, caray, pensándolo bien, el litigante no tenía tan mala razón, ¿eh? Y también es dable para los señores jueces. Yo lo he hecho en cumplimiento de ejecutorias. Como dijiste, en una nueva reflexión he de reconocer profusamente que me equivoqué y que el señor tenía razón. Y lo digo porque no Así es malo es. de reconocer que se equivocó, así nos Pero tal ayuda a parecería crecer. como ya rematando que es un sistema nuevo, cuando ya tiene años, pero le digo, la cuestión sustantiva, necesitamos mucha capacitación, pulirlo Lo más, vamos a ver, pulir. lo vamos a ver, vas a ver. Y Quique, precisamente, mi Gracias. querido doctor, y todos, para no abusar del tiempo, recuerden que esta clase solamente es introductoria, que el curso realmente inicia el próximo miércoles, mi querido doctor. Y bueno, pues los invitamos a todos ustedes que se conectaron, que estuvieron en redes sociales, se dejó todo el tiempo la transmisión a efecto de que pudieran escuchar todo lo que va a estar trabajando el doctor Malagón los siguientes 4 miércoles, doctor, que vamos a arrancar precisamente con este círculo de estudio, que son todos los miércoles a las 7:30. Entonces ya tienen ahí la información para que puedan inscribirse. Recuerden que son 4 miércoles de 7:30 a la hora que el doctor pare, porque saben que él no da una hora, hora y media de clase. Entonces, ahí están los temas: teoría de derecho delictivo y la probable comisión, el sobreseimiento y las causas excluyentes del delito, el escrito de acusación y la teoría del delito, la responsabilidad y la punibilidad, alegato de apertura y clausura, el hecho típico y sus consecuencias. Estas son 4 sesiones que van a empezar a partir del próximo miércoles 27 de agosto y que para todos ustedes, pues el doctor tuvo a bien concedernos esta clase introductoria para que vean todo lo que se va a estar desarrollando dentro de los siguientes 4 miércoles. ¿Sale, doctor? perfecto. Perfecto, mi Cris. Bueno, Oscarito y demás, ahí tenemos una duda. Si quieres, luego échame un telefonazo y lo comentamos, ¿vale? Bueno, recuerden que tienen los bebés en casa, ya lo están esperando ahí. Bueno, cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Bonita Nos noche y ya vemos mañana estoy en la el unidad. próximo miércoles. Cuídense mucho. Bye. Gracias, gracias a todos.